Ninguna persona seguirá siendo no católica si cree en lo que enseña la Biblia. Patrick Henry Omlor. Este libro ha sido digitalizado mediante reconocimiento óptico de caracteres, por lo cual puede contener errores gramaticales, ortográficos y saltos de línea. 1. Ninguna persona seguirá siendo no católica si cree en lo que enseña la Biblia. 1. Está de acuerdo en que todos los que tienen una comprensión correcta de la Santa Biblia creen que es el palabra del Dios Todopoderoso. 2. Está de acuerdo en que el Dios Todopoderoso no sería Dios si pudiera decir una mentira o enseñar lo que no es verdad. 3. Está de acuerdo en que es mejor tener un maestro infalible que, por lo tanto, debe enseñar absolutamente la verdad, que un maestro falible que podría enseñar el error. 4. Estás de acuerdo en que la infalibilidad es sin duda uno de los poderes del cielo. Todo poder me es dado en al cielo. Mateo 28, 18, 5. Está de acuerdo en que nadie puede dudar razonablemente de que la infalibilidad fue otorgada a la tierra. San Pablo escribió, y dio a algunos apóstoles, a algunos profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos nos encontremos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta un varón perfecto, hasta la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Efesios 4 y 11, 13, 6. Está de acuerdo en que no podríamos llegar a ser perfectos si la Iglesia pudiera enseñarnos la falsedad y si estaban obligados a creerlo. 7. Está de acuerdo en que San Pablo no podía llamar a los cristianos de Efeso conciudadanos de los santos, Efesios 2 y 19, si la Iglesia pudiera inducirlos al error. 8. Está de acuerdo en que el profeta Zacarías, hablando de la Iglesia, no podía llamarla con sinceridad la ciudad de verdad, si no es infalible y, por lo tanto, no puede enseñarnos el error. Zacarías 8, 3, 9. ¿Estás de acuerdo en que nuestro Señor no pudo afirmar con veracidad que las puertas del infierno no prevalecerán contra su Iglesia, si pudiera ser conquistada por error? Y yo te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca lo haré, edifica mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 4 y 18, 10. Está de acuerdo en que si la Iglesia pudiera enseñar al mundo una mentira, si pudiera enseñarnos el error, el diablo reír, porque entonces habría obtenido el instrumento de salvación de Dios para hacer su obra de condenación. 11. Está de acuerdo en que la Iglesia que fundó Jesucristo es infalible porque el Espíritu de verdad está con ella, y Jesús prometió la presencia del Espíritu Santo. Y le pediré al Padre, y Él te dará otro Paráclito, para que permanezca contigo para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque Él morará contigo y estará en ti. Juan 2 y 16, 17, 12. Estás de acuerdo en que aquellos que son impulsados por el Espíritu de verdad no pueden enseñar mentiras, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y trae todas las cosas a tu mente, todo lo que yo te haya dicho. Juan 2 y 26, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará toda la verdad. Porque no hablará de sí mismo, pero todo lo que oyere, hablará, y lo que ha de venir, Él te lo mostrará. Ion 16, 13, 13, está de acuerdo en que no hay objeciones aquí, no hay lugar para la falsedad. 14, está de acuerdo en que la verdad completa debe enseñarse para la salvación del mundo. 15, está de acuerdo en que no hay garantía de que toda la verdad se enseñe con un 100% de certeza sin un maestro infalible. 16, está de acuerdo en que la Iglesia Católica es infalible porque Jesucristo está con su Iglesia y trabajando en eso. 17, estás de acuerdo en que Jesús envió a sus apóstoles en la misión más difícil que cualquier cuerpo de hombres podría emprender. 18, estás de acuerdo en que Jesús envió a los apóstoles para hacer del mundo un solo pliegue, en otras palabras, que toda la humanidad debería creer una y la misma cosa. 19, estás de acuerdo en que Jesús envió a los apóstoles para enseñar al mundo qué creer y cómo comportarse. Jesús prometió su presencia, enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado a ustedes. De aquí, estoy contigo todos los días, hasta la consumación del mundo. 2. 20. Está de acuerdo en que las palabras estoy con ustedes todos los días cuando las pronunció Jesucristo, constituyen una garantía de éxito, desde ahora hasta el fin del mundo, porque prometen cooperación divina. 21. Está de acuerdo en que el éxito en la enseñanza de toda la verdad sin errores mezclados con lo que se enseña es lo que damos a entender cuando reclamamos la infalibilidad de la Iglesia Católica. 22. Está de acuerdo en que la infalibilidad simplemente significa que Dios está con su Iglesia, y ella enseña con su Iglesia, autoridad y no puede mentir o cometer errores en lo que ella enseña sobre cuestiones de fe y moral a la Iglesia universal. Si Dios está con la Iglesia que fundó, ¿quién está en contra? El que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12 y 30, el que no está conmigo, está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11 y 23, 23, está de acuerdo en que, desafortunadamente para ellos, millones de personas están en contra de la Iglesia Católica que Jesús Cristo fundó. La prerrogativa de infalibilidad en la nueva ley debe inferirse del hecho de que incluso en la antigua ley existía un tribunal infalible para resolver disputas. En el libro de Deuteronomio leemos, si escuchas que haya entre vosotros un asunto difícil y dudoso en juicio, y veis que las palabras de los jueces dentro de tus puertas varían, levántate y sube. Y vendrás a los sacerdotes de la raza levita, y les preguntarás, y ellos te mostrarán la verdad del juicio.
Y harás todo lo que ellos dirás que presidirás en ese lugar, seguirás su sentencia, ni te desviarás a la derecha mano ni a la mano izquierda. Pero el que se enorgullece y se niega a obedecer el mandamiento del sacerdote que ministeret en aquel tiempo al Señor tu Dios, y el decreto del juez, que el hombre morirá, y tomarás aleja el mal de Israel. Deuteronomio 17, 8, etc. 24. Está de acuerdo en que Dios no puede ordenar la aceptación de una decisión falsa. 25. Está de acuerdo en que los mismos atributos de Dios protestan contra la aceptación de una decisión falsa. 26. Está de acuerdo en que, por lo tanto, sabemos que el juicio, incluso en el Antiguo Testamento, debe haber sido infaliblemente justo y verdadero. 26. Está de acuerdo en que San Pablo nos dice que la ley antigua no era más que una figura de la nueva. Todas estas cosas le suceda en la figura. 1 Corintios 10 y 11, 28. Está de acuerdo en que si hubiera una autoridad infalible en la ley antigua para resolver asuntos difíciles, por mayor razón debe haber una en la nueva ley. 29. Está de acuerdo en que la Iglesia de Cristo no es menos perfecta que la dispensación maseica. 30. ¿Estás de acuerdo en que Jesús testificó de la autoridad y veracidad del cuerpo docente de la ley antigua? Los escribas y los fariseos se han sentado en la silla de Moisés. Todas las cosas, por tanto, todo lo que digan a vosotros, observad y haced, pero conforme a sus obras no hacéis. Mateo 23, 2, 3, 31. ¿Estás de acuerdo en que incluso el sumo sacerdote que condenó a nuestro Señor profetizó correctamente? Porque como dice ese Juan dice que él era el sumo sacerdote de ese año. Juan 11 y 51, sí, entonces, incluso en la ley antigua, los labios del sacerdote guardaban conocimiento, y el pueblo buscaba la ley en su boca. Malaquías 2, 7, cuanto más se entregará el mensaje de Cristo con infalibilidad. 32, está de acuerdo en que los apóstoles reclamaron la prerrogativa de la infalibilidad. Tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2 y 16, hemos recibido, el Espíritu que es de Dios, para que sepamos las cosas que nos son dadas nosotros de Dios. Lo cual también hablamos, no con las palabras eruditas de la sabiduría humana, pero en la doctrina de la Espíritu. 1 Corintios 2 y 12, 13. ¿Por qué nuestra exhortación no fue de error? 1 Tesalonicenses 2, 3, porque nosotros no son tantos adulterando la palabra de Dios, sino con sinceridad, sino como de Dios, delante de Dios y en Cristo hablamos. 2 Corintios 2 y 17, somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. 1 Juan 4, 6, de nuevo Pablo dice, por tanto, el que menosprecia estas cosas, no menosprecia al hombre sino a Dios, el cual también ha dado su Santo Espíritu en nosotros. 1 Tesalonicenses 4, 8, cuando recibiste de nosotros la palabra oída por Dios, recibiste no como palabra de hombre, sino, como en verdad, palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 2 y 13, el que os escucha me oye. Lucas 10 y 16, si no oyere a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Mateo 6 y 17, estaremos perdidos porque nos negamos a escuchar una mentira. De ninguna manera. 3. 33, está de acuerdo en que, por lo tanto, todas las personas lógicas creerán las enseñanzas infalibles de los católicos, Iglesia sin duda, y por lo tanto ya no somos niños, sacudidos de un lado a otro y llevados con todos los vientos de doctrina. Efesios 4 y 14, 34, estás de acuerdo en que toda persona que cree la verdad puede decir, no estoy seguro de que Cristo no sea un mentiroso, que yo soy, que la Iglesia católica es la maestra infalible de la humanidad, porque es a través del ministerio de la Iglesia católica que incluso conozco a Cristo. San Agustín, conocemos la verdad y tenemos paz en la verdad. A veces me parece que nuestra seguridad en la verdad es excesivo a una falta. No solo descansamos en la verdad, sino que dormimos en la verdad, en lugar de despertarnos para dejar otros conocen nuestra buena suerte. 35, está de acuerdo en que además de la Iglesia una, santa, católica y apostólica, no hay otra que afirme infalibilidad. 36, está de acuerdo en que si hay una Iglesia que es infalible, necesariamente debe reclamar ese título. 37, está de acuerdo en que toda Iglesia que renuncia al título de infalibilidad es prueba de que no poseer la cosa. 38, está de acuerdo con eso, porque al proclamar su propia falibilidad, o dice la verdad o cae en el error. 39, está de acuerdo en que si dice la verdad cuando dice que es falible, no es infalible, y si cae en no es infalible. 40, estás de acuerdo en que la Iglesia que niega su propia infalibilidad no puede ser la maestra de toda la verdad. 41, estás de acuerdo en que cualquier Iglesia que niegue que es infalible proclama que es susceptible de enseñarte el error, y por tanto, no es un guía fiel de tu alma. 42, está de acuerdo en que la Iglesia es infalible tanto en creer como en enseñar. Aunque nosotros, o un ángel desde el cielo, les predique un evangelio además de lo que les hemos predicado, sea anatema. Gálatas 1, 8, si alguno os predica un evangelio además del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 9, 43, está de acuerdo en que en lo que respecta a la infalibilidad pasiva, los fieles reciben la verdad porque en la Iglesia enseña la verdad. Por eso nuestro Señor dice, las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero un al extraño no siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10, 4, 5, considerando la infalibilidad activa, la Iglesia es infalible en su enseñanza diaria en todo el mundo. 44,
está de acuerdo en que se sigue razonablemente que un maestro infalible no puede cometer un error en su DIARI o enseñanzas. 45. Está de acuerdo en que la Iglesia Católica no sería infalible si pudiera enseñar el error en cualquier cosa. Propone la fe de sus hijos en materia de fe o moral, ya sea cuando hace una solemne definición relativa a los dogmas, o en sus enseñanzas ordinarias del magisterio. 46. Estás de acuerdo en que la mayoría de las iglesias protestantes enseñan al menos algo que es verdad. 47. Está de acuerdo en que el hecho de que los predicadores protestantes enseñen algo que es verdad no significa a ellos infalibles. 48. Está de acuerdo en que, para ser infalible, la Iglesia no puede cometer un error en nada de lo que enseña sobre los asuntos de fe y moral, ya sea en su enseñanza extraordinaria o en su enseñanza diaria y ordinaria a lo largo del año. 49. Está de acuerdo en que los consejos generales son infalibles. 50. Está de acuerdo en que por asesor jurídico nos referimos no solo a una gran cantidad de obispos reunidos, sino a la obispos con el obispo principal, el Papa. Luego, algunos intentarán enseñar que el Concilio Vaticano II, celebrado en Roma a principios de la década de 1960, fue un concilio general por la definición que se acaba de presentar. 51. ¿Estás de acuerdo en que las cosas que se enseñan siempre y en todas partes son verdades infalibles? 52. ¿Está de acuerdo en que el Concilio Vaticano II enseñó lo contrario de aquellas cosas que se enseñan siempre y en todas partes? 53. ¿Está de acuerdo en que una iglesia infalible nunca podría en el futuro enseñar lo contrario de lo que esa iglesia ha enseñado infaliblemente en el pasado? 4. 54. Está de acuerdo en que aquellos que rezarán y estudiarán pueden aprender con certeza que muchas de las enseñanzas del Concilio Vaticano II es contrario a los dogmas que la infalible Iglesia Católica enseñó antes del Concilio Vaticano II. Recuerde siempre esta importante verdad: aquellas cosas que se enseñan siempre y en todas partes son infalibles. Por tanto, ni un concilio general, ni un verdadero sucesor de San Pedro por sí solo sin un concilio general puede contradecir o enseñarlo contrario de cualquier doctrina que la Iglesia Católica enseñó en el pasado, aunque se acaba de explicar la verdad esencial, la comprensión completa de lo que sucedió en el 1960 y posteriores con respecto a la Iglesia Católica, requiere mucha oración y estudio para comprender la verdad y las consecuencias de lo que ha pasado. Podemos volver a ese estudio más tarde. Nota: lea la información encontrada en http://huxite.com/cr.pdf para un estudio posterior y una comprensión más completa sobre Vaticano II, la secta Nahaba Sordo y las sectas del movimiento tradicionalista, pero primero sigamos entendiendo la verdad sobre la infalibilidad. ¿Por qué? Comprender la enseñanza católica sobre la infalibilidad proporcionará el conocimiento que necesitamos saber acerca de los errores y herejías de esta nueva religión que ahora a menudo se menciona como la Iglesia del Nahaba Sordo Conciliar. 55. Está de acuerdo en que tanto la infalibilidad de los consejos generales como la infalibilidad de toda la enseñanza cuerpo son consecuencia de la infalibilidad de la cabeza, con la que los obispos y maestros están unidos. 56. Está de acuerdo en que, por tanto, la infalibilidad papal es la verdadera infalibilidad de la Iglesia. Que ningún hombre seducirte, caminando en las cosas que no ha visto, con dolor hinchado por el sentido de su carne, y no sosteniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por coyunturas y ligaduras, crece para el aumento de Dios. Colosenses 2 y 18, 19. Ahora bien, ¿qué es la infalibilidad papal? En las actas del Concilio Vaticano, 1870, cuarto periodo de sesiones, Constitución 1 sobre la Iglesia de Cristo, capítulo 4, leemos: el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, que es decir, cuando ejerce el oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, y por su suprema autoridad apostólica define una doctrina como de fe o moral a ser sostenida por la Iglesia universal, posee, a través de la divina asistencia que se le prometió en el Beato Pedro, esa infalibilidad con la que el divino Redentor deseaba la Iglesia debe estar dotada para definir la doctrina, ya sea de fe o de moral. Las limitaciones de la infalibilidad se dividen en 4 puntos. Primero, la persona en quien reside la infalibilidad. Segundo, las personas a las que se dirige la enseñanza infalible. Tercero, el tema de la infalibilidad. Y cuarto, el forma de enunciados infalibles. Primero, el Papa es infalible cuando habla en su capacidad oficial a toda la Iglesia, ya sea directamente o indirectamente. En segundo lugar, una decisión, para ser infalible, debe estar destinada a todos los fieles, ya sea dirigida a todos o una persona en particular. En tercer lugar, el tema de la infalibilidad debe ser una doctrina de fe o moral. Todas las verdades reveladas vienen bajo este encabezado. Asimismo, todas las teorías del gobierno o de la ciencia que tengan que ver con fe o moral, y finalmente todos los hechos dogmáticos que están necesariamente conectados con las verdades reveladas, pertenecen al dominio de la infalibilidad. Cuarto, la intención del Papa y la forma de expresión nos dicen si el Papa habla ex cátedra o no. 57. ¿Estás de acuerdo en que probamos la infalibilidad del Papa si probamos la infalibilidad de Pedro? 58. ¿Está de acuerdo en que no necesitamos perder mucho tiempo demostrando que el Papa es el sucesor de Pedro? 59. ¿Está de acuerdo en que el mundo no puede deshacerse de esa verdad? 60. ¿Está de acuerdo en que la sucesión papal es un hecho evidente, que ningún hombre que conoce la historia puede contradecir? 61. ¿Estás de acuerdo en que sí, entonces, Cristo hizo a Pedro la cabeza de los apóstoles y le dio la prerrogativa de infalibilidad, de modo que en su oficio de la primacía, capacidad oficial iba a ser el infalible maestro de toda la Iglesia?
se sigue que todos los verdaderos sucesores de San Pedro son también infalibles. 62. ¿Estás de acuerdo en que la primera vez que Jesús conoció a Pedro, lo marcó de una manera especial para el cargo del Papa, Andrés, el hermano de Pedro? Conoció a nuestro Señor primero. Y encuentra primero a su hermano Simón, y le dice, nosotros han encontrado al Mesías, que es, interpretado, el Cristo. Y lo llevó a Jesús. Y Jesús mirándolo, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que se interpreta Peter. Juan 1 y 41, 42, Cefas es el siro caldeo para Pedro o roca. 5. 63, ¿estás de acuerdo en que Jesús le dio a Pedro un nuevo nombre, un nombre que significaba su oficio como fundamento de la Iglesia? Dios nunca dio un nombre nuevo sin un propósito. Cambió el nombre de Abraham por el de Abraham. Jacob fue cambiado por el de Israel. El propio nombre de nuestro Señor, Jesús, estaba destinado a mostrar al Salvador. Dios dice, para al que venga, le daré un nuevo nombre. Apocalipsis 2 y 17, 64, está de acuerdo en que Cristo quiso decir algo de gran importancia cuando le otorgó el nombre Cefas en Simón, la primera vez que lo conoció. 65, ¿estás de acuerdo en que más adelante en la vida de nuestro Señor Jesús confirió a Pedro tanto el primado como el infalibilidad? Mateo 4 y 13, 19, y Jesús entró en las dependencias de Cesarea de Filipo, y preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿a quién hacen los hombres decir que el Hijo del Hombre es? Pero ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, o uno de los profetas. Jesús les dijo, pero, ¿quién decís que soy? Simón Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor alaba a Simón por esa profesión de fe. Y Jesús respondiendo, le dijo, bendito eres Simón, hijo de Jonás. Había dos Simóns en el colegio apostólico, Bar-Jonás significa hijo de Juan, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en cielo. Y yo te digo, que tú eres Pedro. Aquí Cristo alude al nombre dado años antes. Jesús lo trae a colación de nuevo. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecer contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado también en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, también será desatado en el cielo. En inglés no se manifiesta toda la fuerza de las palabras de nuestro Señor. La identidad de Peter y Roques no es obvio, pero en el lenguaje que nuestro Señor usó, hay solo una palabra tanto para Pedro como para roca, tu art Cefas, y sobre esta Cefas edificaré mi iglesia. El inglés no expresa esta identidad. 66, ¿estás de acuerdo en que ninguna persona lógica y racional puede negar que Cristo hizo a Pedro la roca y fundamento de su iglesia? 67, ¿está de acuerdo en que Jesucristo fundó su iglesia para que perdurara después de la muerte de San Pedro y el otro apóstoles? 68, ¿está de acuerdo en que si San Pedro es la roca y el fundamento de la iglesia, que San Pedro y su legítimo los sucesores no pueden ser barridos por el error y la mentira? ¿Cuál será el destino de la iglesia si su fundamento puede ser destruido? 69, ¿estás de acuerdo en que si Pedro y sus legítimos sucesores no son infalibles, la iglesia no es infalible? 70, ¿estás de acuerdo en que si la iglesia no es infalible, las puertas del infierno pueden prevalecer contra ella? 71, ¿está de acuerdo en que si las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia, las palabras de Jesucristo son falso? 72, ¿estás de acuerdo en que si las palabras de Jesucristo son falsas, entonces Él no es Dios? 73, ¿estás de acuerdo en que si las palabras de Cristo son falsas, el cristianismo es una farsa? 74, ¿está de acuerdo en que si Dios es un mentiroso, entonces la Biblia no tiene un significado verdadero que uno pueda usar para llegar a el conocimiento de la verdad? ¿Ves dónde estamos aterrizando? De todos modos, Pedro es la roca y el fundamento de la Iglesia de Cristo, según a las palabras de Cristo. 75, ¿estás de acuerdo en que, por lo tanto, toda persona lógica reconocerá como la verdadera Iglesia, la misma Iglesia de cual Pedro es la roca y el fundamento? 76, ¿está de acuerdo que Pedro es la roca y el fundamento de uno y solamente el uno infalible Iglesia fundada por Jesucristo? 77, ¿estás de acuerdo en que reconocer la Iglesia de la cual Pedro es la roca y el fundamento es ser un católico? 78, ¿estás de acuerdo en que en el pasaje ya citado, vemos que nuestro Señor encomienda a Pedro las llaves del reino de los cielos? 79, ¿está de acuerdo en que en todas partes las llaves significan poder y autoridad? Jesucristo dice de sí mismo en el Apocalipsis, yo, tengo las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1 y 18. 6. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 4 y 19, aquí tenemos una nueva imagen extraída de la relación del Señor con su casa y sus siervos. ¿Cuál fue el significado obvio y natural de la segunda parte del pasaje? En la primera parte, nuestro Señor ha hablado él mismo como arquitecto, y había comparado su iglesia con una casa. Ahora Jesús habla como un rey, y su iglesia él compara con un reino, y declara que el rey le dará a Pedro las llaves de este reino. El significado obvio y natural de todo esto era que Pedro iba a ser el virrey del rey o vicario de su reino, porque incluso en la vida doméstica la tradición de la llave de una casa significaba que la casa estaba en posesión del poseedor de la llave. Por ejemplo, en la coronación de un soberano,
La entrega de las llaves de la ciudad para por el magistrado jefe significaba que el soberano debía ser considerado como poseedor de la supremacía sobre el ciudad. Y así nuestro Señor, que tiene la autoridad suprema sobre la Iglesia, al prometer encomendar las llaves de la misma a Pedro, significó su intención de investirlo con supremacía bajo el de su Iglesia en la tierra. 80. Está de acuerdo en que las llaves son, según todos los usos, sagradas y profanas, un símbolo de poder administrativo, judicial y legislativo. 81. Estás de acuerdo en que Pedro tiene autoridad sobre el reino de los cielos. Pero, ¿cómo podría ser esto cierto si Peter no fueron una guía infalible para los que entrarían en el cielo? 82. Está de acuerdo en que San Pablo nos dice algunos de los pecados mortales que comete la gente que le prohibirán a San Pedro dejarlos entrar en el reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni mentirosos con los hombres, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni los malhechores, ni los estafadores poseerán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10, 83. Está de acuerdo en que es muy importante recordar siempre que los injustos no deben poseer el reino de Dios. 84. Está de acuerdo en que son injustos los que afirman que Jesucristo tuvo algo que ver con la fundación de otra iglesia, además de que uno y solo uno de los cuales San Pedro se le dio sus llaves porque él es su roca, es decir, la Iglesia Católica. 85. Estás de acuerdo en que Jesucristo juzga juicios justos, y oía otro, desde el altar, que decía, sí. Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Apocalipsis 16, 7, o profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son los suyos juicios, y cuán inescrutables sus caminos. Romanos 11 y 13, y pervirtieron su propia mente y apartaron sus ojos para no poder mirar al cielo, ni recuerda solo los juicios. Daniel 13, 9, 86, está de acuerdo en que Jesucristo nos juzgará si escuchamos o no la iglesia que fundó en St. Peter. 87, estás de acuerdo en que Jesucristo no puede ser un juez justo y me dices bajo pena de condenación que escuche la iglesia que fundó. Si millones de personas pudieran salvarse mientras rechazan a su iglesia para seguir una iglesia, dile a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, sea para ti como las naciones y el publicano. Mateo 6 y 17, 88, estás de acuerdo en que nadie debería tener la menor esperanza de entrar en el reino de los cielos si no lo hace antes de su muerte, entrar en la iglesia de la que San Pedro tiene las llaves, y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 32,33, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Lucas 11 y 42, entonces el rey dirá a los que estén a su diestra, venid, benditos de mi Padre, poseed el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7 y 21. 7. 89, está de acuerdo en que es la voluntad de Dios Padre que todos sean miembros de la iglesia fundada por Jesucristo y de la cual San Pedro tiene las llaves, y no alguna iglesia fundada por algún hombre siglos después. 90. Está de acuerdo en que todos aquellos que no pertenecen a la misma iglesia a la que perteneció San Pedro domingo de Pentecostés, no estará con San Pedro por la eternidad. 91. Está de acuerdo en que San Pedro perteneció a una y solo una iglesia desde el domingo de Pentecostés hasta su muerte. 92. Está de acuerdo en que todas y cada una de las iglesias fundadas después de 50 días, domingo de Pentecostés, después de la no es posible que la resurrección de Jesucristo sea la misma iglesia a la que perteneció San Pedro. 93. Está de acuerdo en que la única iglesia en toda la historia del mundo que tiene a San Pedro y sus legítimos sucesores como su cabeza visible es la iglesia una, santa, católica, apostólica y romana, y todo lo que atares en la tierra será atado también en los cielos, y todo lo que hagas desatado sobre la tierra, será desatado también en los cielos. Mateo 4 y 19, 94, ¿estás de acuerdo en que el poder aquí prometido a Peter es ilimitado, en absoluto? 95, ¿estás de acuerdo en que es un poder sobre la Iglesia universal, mi Iglesia, el reino de Jesucristo, en la tierra? 96, ¿está de acuerdo en que en todo el Nuevo Testamento se le da a Pedro el lugar de prominencia, el nombre de Pedro encabeza todas las listas de apóstoles? Mateo 10, 2, Marcos 3 y 16, Lucas 6 y 14, Hechos 1 y 13, Mateo simplemente llama a Pedro el primero, es decir, el capitán, el líder, el jefe de todos. El primer Simón que es llamado Peter. 1. No primero en orden numérico, porque entonces deberíamos tener los ordinals correspondientes segundo, tercero, etc. 2. No primero llamando, porque parece de Juan 1 y 40, 42, que Andrés fue llamado antes Pedro, y lo llevó a Cristo. 3. Ni primero en la edad, un significado sin igual, y hay una fuerte razón creer que Peter era más joven que Andrew, pero primero en dignidad y autoridad. La causa explicativa, quien se llama Pedro, es la razón por la que Simón fue diseñado primero, es decir, porque fue hecho y llamado Pedro el Roca, Petra, de la Iglesia, Juan 1 y 42, Mateo 4 y 18. Primero, dice él, Peter y Andrew. De esto derivó el nombre de primacía. Porque si fuera el primero, Primas, su lugar fue el primero,
ocupa el primer lugar, y esta cualidad de la suya era primacy. Es la respuesta a esto, continúa San Francisco de Sales a quien estoy citando, que si el evangelista aquí llamado Pedro el primero, fue porque era el más avanzado en edad entre los apóstoles, pero, ¿cuál es el valor de una razón como esta? Me gustaría saber. Decir que Peter era el mayor de la sociedad debe buscar y arriesgar una excusa para la obstinación, y la Escritura nos dice claramente que él no era el apóstol más antiguo cuando testifica que San Andrés lo condujo a nuestro Señor. Las razones se ven con bastante claridad en la Escritura, pero como estás resuelto a sostener lo contrario, vas pensando con tu imaginación por todos lados. ¿Por qué decir que Peter era el mayor, en el sentido de que es una pura fantasía, que no tiene fundamento en la Escritura, y es contraria a los antiguos? ¿Por qué no decir, más bien, que fue él en quien Cristo fundó su iglesia, a quien le había dado las llaves del reino de los cielos, quien era el confirmador de los hermanos? Porque todo esto está en la Escritura. Lo que quiere mantener, lo mantiene, si tiene una base en las Escrituras o no, no hace ninguna diferencia, y para los protestantes y todos aquellos que no creen en la palabra de Dios, Pedro fue el primero en dirigirse a los judíos después del descenso del Espíritu Santo. Peter fue el primero en hacerse convierte de los gentiles. Y cuando hubo mucha discusión, Pedro, levantándose, les dijo: varones hermanos, sabéis que en tiempos pasados Dios escogió entre nosotros, que por mi boca oyeran los gentiles la palabra del Evangelio, y Crid. Hechos 15, 7. Cuando un sucesor iba a seguir a Judas, fue Pedro quien habló, y solo Peter, para nombrar a ese nuevo miembro. Vea Hechos 1, 15 a 22, en el primer concilio de Jerusalén Peter fue el discurso principal. Por supuesto, hubo muchas disputas, pero cuando Pedro habló, todos sostuvieron su paz. Déjenos notar. Santiago era obispo de Jerusalén. Era primo de nuestro Señor, un discípulo muy cercano y querido. James fue encarcelado y finalmente ejecutado. Pero, hubo alguna conmoción extraordinaria, sobre él entre las iglesias. No tenemos evidencia de que lo haya. Pedro también fue encarcelado, pero noten la diferencia. La iglesia y Dios hacía oración sin cesar por él, Hechos 12, 5, hasta que un ángel de Dios lo libró. 8. 8 es digno de notar, también, como las Escrituras, al hablar de Pedro, lo distinguen de los demás. Mientras que la otros se mencionan a menudo en un cuerpo, Peter se menciona expresamente por su nombre para marcar la diferencia de rango entre él y los demás. Así, Simón y los que estaban con él. Marcos 1 y 36, Pedro, y los que estaban con él. Marcos 1 y 36, Pedro y los que estaban con él. Lucas 9 y 32, Pedro de pie con el 11. Hechos 2 y 14, Pedro y los demás apóstoles. Hechos 2 y 37, respondiendo Pedro y los apóstoles dijo. Hechos 5 y 29, los traductores de la Biblia King James han corrompido este último texto, insertando otro antes la palabra apóstoles. Debieron haber sentido que el texto era concluyente de la preeminencia de Pedro, que Pedro era algo más que un mero apóstol. 97, está de acuerdo en que la forma de expresión que tenemos aquí no se aplica a ningún otro de los apóstoles, esa es claramente una expresión que denota la superioridad de San Pedro. 98, está de acuerdo en que, como bien sabe, nombrar a una persona y poner a las demás junto con él, es hacer de él el más importante y los demás sus inferiores. Una vez más, cuando solo se mencionan algunos de los apóstoles con Pedro, invariablemente es el más honrado, el primer lugar. Por lo tanto, cuando tres son testigos de la resurrección de la hija de Jairo, la orden es, Pedro y Santiago y Juan, Marcos 5 y 37, Lucas 8 y 51, y cuando los mismos tres tienen el privilegio de presenciar la transfiguración, el registro dice, Jesús lleva consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Así que de nuevo en la historia de la agonía en el Garden, Peter es uno de los testigos de ese trágico acontecimiento y se nombra primero, y él, tomando consigo a Peter, y James y John una vez más, una práctica constante con los escritores sagrados, al narrar todo lo que concierne a todos los apóstoles, es representar a Pedro hablando y actuando para todos. Así, cuando nuestro Señor les hace a todos los apóstoles la pregunta, ¿pero quién dices que soy? Es Pedro quien responde, y Simón Pedro respondió y dijo. Jesús habla a todo lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos, y de nuevo Pedro solo habla. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué, pues, tendremos? Y otra vez entonces Jesús dijo a los 12, os iréis también vosotros. Todos menos Peter guardan silencio. Y Simón Pedro respondió, Señor, a quien nos vaya. El siguiente incidente es notable. Un nd cuando llegaron a Cafarnaún, los que recibieron el didracmas, se acercó a Pedro y le dijo, ¿no paga tu amo las didracmas? Él dijo que sí. Y cuando entró en la casa, Jesús se lo impidió, diciendo, ¿qué opinas, Simón? Los reyes del tierra, ¿de quién reciben tributo o costumbre, de sus propios hijos, o de extraños? Y dijo, de extraños. Jesús le dijo, entonces los niños son libres. Pero para no escandalizarlos, vayamos al mar y echa un anzuelo, y el pescado que suba primero, tómalo, y cuando hayas abierto su boca encontraré un isteíte, tómalo y dáselo por mí y por ti. Tenga en cuenta que, 1. Los recaudadores de impuestos se dirigen a Pedro en lugar de a cualquiera de los otros apóstoles porque 2. O el Señor señala a Pedro y le pregunta a él solo su opinión, y 3.
le ordena a Peter que pague el didrachmas no para él y todos los demás, sino para él y para Pedro, dáselo por mí y por ti. 99. ¿Estás de acuerdo en que está claro que nuestro Señor asocia a Pedro consigo mismo en esta ocasión? 100. ¿Estás de acuerdo en que incluso los extraños que cobraron los impuestos reconocieron que Peter era el líder de los apóstoles? Como Pedro parecía ser el primero de los discípulos, se acercaron a él. Dice San Juan Crisóstomo en el texto. Acepta a Pedro para ser el jefe, el líder, y la acción de nuestro Señor y de los recaudadores de impuestos es más natural, justo lo que cabría esperar después de la resurrección. Jesús muestra especial preocupación porque se dé a conocer el hecho de la resurrección especialmente a San Pedro a través de Santa María Magdalena. Pero vayan, díganles a sus discípulos y a Pedro que él va antes a Galilea, allí lo verás, como te dijo. Marcos 16, 7. La frecuente repetición del nombre de San Pedro en las páginas de las Sagradas Escrituras no puede dejar de impresionar al lector atento. En todo el Nuevo Testamento, Juan, que se menciona con más frecuencia que el resto, aparece solo 38 veces, pero en los Evangelios solamente Pedro es mencionado 23 veces por Mateo, 18 por Marcos, 20 por Lucas y 30 por Ion. 9. Después de la ascensión, San Pedro, sin debate, sin elección, sin una organización formal de el colegio apostólico, toma abiertamente la iniciativa, e inconfundiblemente actúa como el Papa en la Iglesia recién nacida. De esto ellos Hechos de los Apóstoles proporcionan abundante evidencia. Esta historia se puede dividir en dos partes. La primera parte, que abarca los primeros 12 capítulos, da las labores de los apóstoles en común. La segunda parte, que comienza con el capítulo 13 y continúa hasta el final, es poco más que la historia de San Pablo, y de las iglesias fundadas por él ahora. Tomando la primera parte y examinándola, ¿qué encontramos? En estos 12 capítulos de historia general, el nombre de Peter se menciona más del doble de veces que todos los demás juntos. Su nombre aparece 53 veces, mientras que los nombres de todos los demás aparecen solo 23 veces. El nombre de San Juan, el siguiente más frecuente, aparece solo 12 veces, y la de Santiago, obispo de Jerusalén, cuna de la Iglesia, solo 2. 101. Está de acuerdo en que en una historia que profesa registrar los actos de todos los apóstoles, este hecho, seguramente, es no sin sentido. San Pedro ciertamente obtiene el lugar de honor cada vez que se lo menciona con todos o con alguno de los demás. San Pedro es y mencionan expresamente mientras que los demás se mencionan solo en un cuerpo. San Pedro está representado como portavoz de los demás. Se anotan cuidadosamente los discursos de San Pedro, sus milagros, el número de sus conversos, sus diversos actos mientras poco se dice de los demás. Por tanto, como los evangelios pueden llamarse la historia de Cristo, estos 12 capítulos de los Hechos puede llamarse la historia de San Pedro. La posición de Pedro en los Hechos es similar a la de Cristo en los evangelios. 102. Está de acuerdo en que lo que Cristo fue para el cuerpo apostólico mientras estuvo en la tierra, que San Pedro fue después de su ascensión. 103. Está de acuerdo en que fue San Pedro quien ejerció la autoridad que le dio Jesucristo para tomar la iniciativa en la elección de un sucesor de Judas en el colegio apostólico. 104. Está de acuerdo en que fue solo San Pedro quien defendió al cuerpo apostólico contra la acusación de intemperancia. Pero Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló: varones de Judea y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea conocido, y con vuestros oídos recibid mis palabras, porque estas son no borracho, como supones, ya que no es más que la tercera hora del día. Hechos 2 y 14, 15. San Francisco de Sales resume así la evidencia espiritual del primado. Quien lea las Escrituras veré atentamente este primado de San Pedro en todas partes. Si la Iglesia se compara con un edificio, tal como es, su roca y su fundamento secundario es San Pedro, Mateo 16. Si dices que es como una familia, es solo nuestro Señor quien paga tributo como cabeza de familia, y después de él San Pedro, como su lugarteniente, A.I.B. 17. Si a un barco, Pedro es su capitán, y en él enseña nuestro Señor, Lucas 5. Si a una pesquería, San Pedro es el primero en ella. La verdad los discípulos de nuestro Señor pescan solo con él, A.I.B. y Juan 21. Si para sacar redes, Mateo 13, es Pedro quien echó ellos en el mar, San Pedro que los atrae, los otros discípulos son sus coadjutores. Es San Pedro quien trae a la tierra y presenta el pescado a nuestro Señor, Lucas 5 y Juan 21. Dices que es como una embajada. Pedro es el primer embajador, Mateo 10. Dices que es una hermandad. San Pedro es el primero, el gobernador y confirmador de los demás, Lucas 22. Preferirías tener un reino. San Pedro recibe sus llaves, Mateo 16. Lo considerará un rebaño o un redil de ovejas y corderos. San Pedro es su pastor y pastor general, Juan 21. Di ahora en conciencia cómo podría nuestro Señor testificar su intención de manera más clara. Perversidad no puede encontrar uso para sus ojos en medio de tanta luz. Pero continuemos. Cuando nuestro Señor asciende al cielo, todos los el santo cuerpo apostólico va a San Pedro, como al padre común de la familia, HCH 1. San Pedro se levanta entre ellos y habla la primera, y enseña la interpretación de la profecía de peso, A.I.B. Él tiene el primer cuidado de la restauración y ampliación del colegio apostólico, A.I.B. Es el quien primero propone hacer un apóstol, que es ningún acto de autoridad ligera. Los apóstoles apenas recibieron el Espíritu Santo, entonces San Pedro, como jefe de la embajada evangélica,
estando con sus 11 compañeros, comienza a publicar, según su oficio, el Santo Noticias de Salvación para los judíos de Jerusalén. Es el primer catequista de la Iglesia, el predicador de la penitencia, los demás están con él y a todos se les hacen preguntas, pero solo San Pedro responde por todos. Hechos 2. Si una mano es para ser puesto en el tesoro de los milagros confiados a la Iglesia, aunque San Juan está presente y se le pide, San Pedro solo pone en su mano, AIB 5. San Pedro es el primero que reconoce y refuta la herejía en Simón el Mago, AIB 8. San Pedro es el primero que resucita a los muertos y reza por la devota Tabita, AIB 9. ¿Cuándo es el momento de 10? 10 puso la hoz en la mies del paganismo, es a San Pedro a quien se hace la revelación, como cabeza de todos los obreros y mayordomo de la granja, AIB 10. El buen centurión italiano, Cornelio, está listo para recibir la gracia del Evangelio, es enviado a San Pedro, para que los gentiles sean bendecidos y consagrados por sus manos, él es el primero en ordenar que los paganos sean bautizados, Hechos 10. Cuando un consejero general está sentado, San Pedro como presidente abre la puerta al juicio y la definición, y su sentencia es seguida por el resto, AIB 15. San Pablo declara que fue expresamente a Jerusalén para ver a San Pedro y se quedó con él 15 días, Gálatas 1. Vio a Santiago allí, pero no fue a verlo a lo que fue, sino solo a ver a San Pedro. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no fue tanto a ver al gran y más célebre apóstol, Santiago, como a ver San Pedro? Porque miramos a las personas en su cabeza y rostro, y San Pedro fue la cabeza de todos los apóstoles cuando San Pedro y Santiago estaban en la cárcel. El evangelista testifica que la oración fue hecha sin cesar por la Iglesia a Dios por Pedro como cabeza general y gobernante común, Hechos 12. Si todo esto junto lo hace no hacer que reconozcas a San Pedro como cabeza de la Iglesia y de los apóstoles, confieso que los apóstoles no son apóstoles, los pastores no son pastores, y los médicos no son médicos, porque en qué otras y más expresas palabras podría darse a conocer la autoridad de un apóstol y pastor sobre el pueblo que aquellos que el Espíritu Santo ha colocado en las Escrituras para mostrar que Pedro estaba por encima de los apóstoles, los pastores y toda la Iglesia. El Controversia Católica páginas 269 a 272, 105, ¿estás de acuerdo en que todo lo que recibieron los apóstoles, San Pedro, como uno más del cuerpo, lo compartió, por nada pasó a alguien más sin su participación en él? 106, ¿estás de acuerdo en que todo lo que recibieron los demás lo recibieron en un cuerpo, del cual San Pedro era un miembro, y por lo tanto en unión con Peter, mientras que, lo que San Pedro recibió lo recibió solo, es cierto que cualquiera que sea el poder que poseía San Pedro, todo el cuerpo de los apóstoles lo poseía, en la medida en que incluido Pedro, como es cierto que todo el episcopado de la Iglesia Católica posee todos los poderes y prerrogativas del Papa porque incluye al Papa. Pero, como en el último caso, no se sigue que cada miembro del cuerpo episcopal tiene la misma autoridad que el Papa, entonces tampoco sigue en el primero caso de que todos en el cuerpo apostólico tuvieran la misma autoridad que San Pedro. 107, está de acuerdo que es no cierto que San Pedro recibió nada que no se le dio posteriormente a todos. 108, está de acuerdo que San Pedro solo recibió un nuevo nombre, y que, como hemos visto, de manera significativa. 109, está de acuerdo que San Pedro solo se hizo la Petra Ecclesiae, la roca de la Iglesia. 110, está de acuerdo en que solo San Pedro recibió las llaves, el símbolo de la autoridad suprema. 111, ¿estás de acuerdo en que solo San Pedro recibió el oficio de confirmar a sus hermanos? 112, está de acuerdo en que solo San Pedro recibió la comisión de alimentar a los corderos y ovejas, de pastorear todo el rebaño? Solo hubo una promesa hecha a San Pedro que luego se hizo a todos, incluido San Pedro, eso fue el promesa de atar y desatar. Pero en referencia a esto pregunto, no hay nada que signifique otorgar primero este poder sobre San Pedro individualmente. Las palabras de Dios no son ociosas e inoperantes. San Jerónimo, fue, entonces, claramente el designio de Jesucristo poner primero en uno solo, lo que después quiso poner en varios, pero la secuencia no invierte el comienzo, ni el primero pierde su lugar. Esa primera palabra, y todo lo que atares en la tierra, también será atado en los cielos, y todo lo que desatares tierra, será desatada también en el cielo, dijo a uno solo, ya ha dispuesto bajo su poder cada uno de los aquellos a quienes se les dirá, todo lo que desatares, por las promesas de Jesucristo, así como sus dones, son sin arrepentimiento, y lo que una vez se da de manera definitiva y universal, es irrevocable. Además, el poder dado a varios lleva sus restricciones en su división, mientras que el poder dado a uno solo, y en general, y sin excepción, lleva consigo la plenitud, y, al no tener que dividirse con ningún otro, no tiene límites salvo los que sus términos transmiten origen. Un padre del siglo III, y de la Iglesia griega dice, lo que antes le fue concedido a Pedro parece haber sido concedido a todos, pero como algo particularmente excelente iba a ser concedido a Pedro, fue entregado individualmente a él. Te daré las llaves del reino de los cielos. Esto se hizo antes de las palabras todo lo que ataras en la tierra fueron pronunciados. Y verdaderamente, si se consideran las palabras del Evangelio. 11. 11 encontrará allí que las últimas palabras fueron comunes a Pedro y a los demás, pero que las primeras, dichas a Pedro impartió una gran distinción y superioridad. Aquí llegamos por fin a una concesión que luego se extendió también a los demás apóstoles. Pero ese Dios eligió llegar a San Pedro primero significa algo.
A San Pedro solo se le dio en promesa lo que fue posteriormente así otorgado al resto colectivamente y con él. Una cosa es ejercer la autoridad en el casa, y una cosa muy diferente tener las llaves de la misma. 113. Está de acuerdo en que los apóstoles no fueron el fundamento de la Iglesia, porque no se dice que fue edificado sobre los apóstoles, pero sobre el fundamento de los apóstoles, Efesios 2 y 20, y sobre la doctrina que he predicado. Esto se desprende del hecho de que se dice que está edificado también sobre el fundamento de los profetas, Efesios 2 y 20, quienes fueron el fundamento de la Iglesia solo por su doctrina. Una comparación con el capítulo 4, 11 a 14, lo hace claro que hay cuestión de doctrina. Entonces, en el Apocalipsis, 9 y 14, los 12 son llamados fundamentos del Jerusalén celestial, porque fueron los primeros en convertir al mundo con su predicación, y así, por así decirlo, yacían los fundamentos del cristianismo. Pero San Pedro no es simplemente el fundamento, fue hecho la roca de la Iglesia, el apoyo incluso de la fundación, para la Iglesia universal, mi Iglesia, y por tanto los apóstoles ellos mismos, fue construido sobre él. Las dos metáforas difieren materialmente. La metáfora de la roca apunta al apoyo de todo el edificio, implica la idea de firmeza, fuerza y estabilidad, e implica que la roca comunicará estas cualidades a la superestructura basada en ella. Esto se desprende claramente de lo que sigue, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y especialmente de Mateo 7 y 24, 25, donde nuestro Señor mismo explica la importancia de la metáfora. Por otro lado, la metáfora de la fundación implica necesariamente que no más que el comienzo de nada, y por lo tanto tipifica acertadamente la relación de los apóstoles con la Iglesia, que fueron su comienzo y los primeros predicadores de su Evangelio. Como apóstol, entonces, San Pedro con los demás fue el fundación de la Iglesia, pero como primado era, además, la roca cuyo oficio era sostener los cimientos o piedras angulares de la superestructura, así como las demás. Es cierto que los apóstoles, como San Pedro, tienen jurisdicción universal, pero en ellos fue extraordinario y subordinado, mientras que en San Pedro era ordinario y supremo. Lo recibieron en unión con él, para ser ejercitado en subordinación a su autoridad. Cf. San Francisco de Sales, La controversia católica, páginas 248, 249. La prerrogativa de San Pedro no era otra que la de ser el primero en abrir las puertas de la Iglesia y recibir en ella los primeros conversos, judíos y gentiles. La Iglesia, por esta razón, puede decirse que surgió de él, y en este sentido era la roca de la Iglesia. No digas, no pienses, dice Bossuet, que este ministerio de Pedro termina con él, lo que es para servir el apoyo a una Iglesia eterna nunca puede tener fin. Peter vivirá en sus sucesores, Peter siempre hablará en su silla. Eso es lo que dicen los padres. Eso es lo que 630 obispos en el Concilio de Calcedonia, 451 DC, confirmar. Y, en verdad, dice San Francisco de Sales, todas las razones por las que nuestro Señor puso cabeza a este cuerpo, el Iglesia, no requieren tanto que deba estar allí al principio cuando los apóstoles que gobernaron ella Iglesia fue santa, humilde, caritativa, amante de la unidad y la concordia, como en el progreso y la continuación de la misma cuando la caridad se ha enfriado, cada uno se ama a sí mismo, nadie obedecerá la palabra de otro, ni se someterá para disciplinar. Les pregunto, continúa, si los apóstoles cuyo entendimiento el Espíritu Santo iluminó tan inmediatamente que eran tan firmes y firmes, necesitaban un confirmador y pastor como la forma y el mantenimiento visible de su unión, y la unión de la Iglesia, ¿cuánto más necesita ahora la Iglesia de uno, cuando hay tantas enfermedades y debilidades en los miembros de la Iglesia? Y si la voluntad de los apóstoles, tan estrechamente unida en caridad, tuvo necesidad de un vínculo exterior en la autoridad de un jefe, cuánto más después, cuando la caridad geis ha vuelto tan frío hay necesidad de una autoridad y un gobernante visibles. Y si, como dice San Jerónimo, en la época de él uno de los apóstoles es elegido de entre todos, para que se establezca una cabeza, ocasión de cisma puede ser quitado, cuanto más ahora, por la misma razón, debe haber un jefe en la Iglesia. El pliegue de nuestro el Señor durará hasta la consumación del mundo y la unidad visible, la unidad, entonces, del gobierno eterno debe permanezca en él, y nadie tiene autoridad para cambiar la forma de administración excepto nuestro Señor que lo estableció. Página 12. 12. Pero alguien que haya estado leyendo su Biblia exclamará, no resistió San Pablo a Pedro en su cara. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, lo resistí en la cara, porque era el culpable. Gálatas 2, 11, le aconsejaría a esa persona que lea ese pasaje de nuevo y lo lea con atención. En lugar de argumentar contra la preeminencia de Pedro, lo defiende. Pedro tuvo la culpa y Pablo se le opuso. El incidente tiene su importancia solo en razón de la preeminencia de Pedro. Además, en otros lugares San Pablo reconoce la superioridad. Subió y se quedó con Peter 15 días. Gálatas 1 y 18, San Pablo consultó a San Pedro sobre sus enseñanzas, como él dijo, no sea que corra, o hubiera corrido en vano. Gálatas 2, 2, y nuevamente, San Pablo, que estaba tan dispuesto con respecto a todos, sabía cuán grande era la prerrogativa que debía tener San Pedro disfrutó, y lo reverenciaba sobre todo a los hombres, y estaba dispuesto hacia él como se merecía. Y esta es una prueba: la tierra entera estaba mirando a San Pablo, en su espíritu descansaba la solicitud por las iglesias de todos los mundos. 1000 asuntos lo ocupaban todos los días, fue asediado con nombramientos,
mandatos, correcciones, concilios, expectativas, enseñanzas y la administración de asuntos interminables. Sin embargo, renunciando a todo esto fue a Jerusalén. Y no hubo otra ocasión para su viaje que ver a San Pedro, como él mismo dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Así lo honró y lo colocó delante de todos los hombres. San Jerónimo dice, Pablo vino a ver a Pedro. Para rendir honor al primado de los apóstoles también podría llamar su atención sobre el hecho de que hay 8 versículos en las Sagradas Escrituras donde encontramos el palabra Cefas. Se encuentra solo una vez en los Evangelios, y lo llevó a Jesús. Y Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, te llamarás Cefas, que se traduce como Pedro. Juan 1:42. Las otras 7 veces que se encuentra la palabra Cefas son solo en las epístolas de San Pablo. Seguramente, esto debe tener algo gran significado. San Pablo se refiere a San Pedro como Cefas, la roca sobre la que Jesucristo construyó su iglesia, en 7 versículos de sus epístolas, mientras que San Pablo solo usa el nombre de Pedro 3 veces en todas sus epístolas. A pesar de que la palabra Pedro se encuentra en 151 versículos de la Biblia. 114. ¿Estás de acuerdo en que las Sagradas Escrituras enseñan que Jesucristo enseñó a la gente desde el barco de Pedro? 115. ¿Estás de acuerdo en que del arca de Noé no hubo salvación del diluvio? De la misma manera, fuera de la barca de la que San Pedro es cabeza, no hay salvación. 116. ¿Está de acuerdo en que la noche de su última cena Jesús oró especialmente por Pedro, que su fe no debe fallar, y que debe ser el medio para confirmar a sus hermanos? Nuestro Señor dijo, Simón, Simón, he aquí. Satanás ha deseado tenerte, es decir, todos los apóstoles, que él te zarandeará como a trigo. El diablo quería a toda la iglesia. Pero yo he orado por ti, solo por Pedro para que no falte tu fe. Lucas 10:31, 32, 117. ¿Estás de acuerdo en que la fe de Pedro no puede fallar porque la oración de Cristo es una oración eficaz? En la tumba de Lázaro, Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y supe que tú siempre me oyes, pero a causa de la gente que está alrededor lo he dicho, para que crean que tú me has enviado. Juan 11:41, 42, 118. ¿Está de acuerdo en que esto significa que la fe y las enseñanzas de los verdaderos sucesores de San Pedro en ambos sus enseñanzas ordinarias o extraordinarias no pueden equivocarse y promulgar doctrinas falsas sobre la fe o moraleja a la Iglesia universal? Tenemos algo aún más, porque nuestro Señor continúa, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. 119. ¿Estás de acuerdo en que los hermanos no pueden confirmar a Pedro, pero Pedro los confirma a ellos? 120. ¿Estás de acuerdo en que los obispos no aseguran al Papa, pero el Papa hace que los obispos y el fiel seguro? 121. ¿Estás de acuerdo en que Pedro no podría confirmar a sus hermanos en la fe si pudiera errar en la fe? Las promesas y preparativos para la primacía y la infalibilidad, que se iniciaron con el otorgamiento de un título característico, todos se cumplieron antes de la ascensión de nuestro Señor. Poco tiempo antes de que nuestro Señor dejara esta tierra le dijo a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Peter creía que amaba a su maestro, pero desde que lo negó, había aprendido a no presumir. En ese momento dijo, aunque todo será escandalizado en ti, nunca me escandalizaré. Pero, humillado por su caída, no dice que ama al Señor más que los demás, pero él responde simplemente, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces nuestro Señor dijo. 13. 13. Él, apacienta mis corderos. De nuevo nuestro Señor le hizo la misma pregunta, y recibió la misma respuesta, y dijo de nuevo, apacienta mis corderos. Por tercera vez, nuestro Señor le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿te amo yo? Pedro era un problema, pero su corazón era recto y sincero, y respondió, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Entonces Cristo le dijo, apacienta mis ovejas. Juan 9:15, 17, ¿qué es lo que constituye un rebaño? 122, ¿estás de acuerdo en que son tanto corderos como ovejas? 123, ¿estás de acuerdo en que el rebaño de Jesucristo está formado por pastores y personas? 124, ¿estás de acuerdo en que Pedro tiene el poder de alimentar a todo el rebaño? 125, ¿estás de acuerdo en que sabremos si verdaderamente somos del rebaño de Cristo si obtenemos nuestro alimento espiritual de Peter? Pero algunos dirán que un simple hombre no puede ser infalible. 126, ¿está de acuerdo en que el Papa no es más que el órgano del Espíritu Santo? 127, ¿estás de acuerdo en que Dios podría haber hecho infalible a Pedro si hubiera querido hacerlo? 128, ¿está de acuerdo en que los evangelistas, al escribir los libros del Nuevo Testamento, fueron infalibles? Si dices que Dios no puede hacer de un hombre pobre, débil y pecador un maestro infalible de su verdad, entonces ¿cómo estás? Sabes que cualquier parte de la Biblia o cualquier otra cosa es la verdad. 129, ¿está de acuerdo en que la Sagrada Escritura nos informa que Jesucristo solo escribió una vez, y que en el arena, y por lo tanto, todo lo que Jesús escribió no se conservó? 130, ¿está de acuerdo en que hay libros de la Biblia escritos y registrados que son infalibles? Si el Papa no es infalible, como dicen los evangélicos que toda alma regenerada es infalible. Y cada santo tiene para sí solo el secreto de la piedra filosófica. 131, ¿está de acuerdo en que ningún predicador protestante es infalible? 132,
está de acuerdo en que si ningún protestante es infalible, está al borde de la locura total y absoluta aceptar ellos como maestros y guías infalibles a quienes cualquiera debe confiar la dirección y guía de su alma inmortal. 133, está de acuerdo en que no hay ninguna razón lógica para aceptar que lo que enseñan es la verdad, ya que ellos mismos afirman ser maestros falables, es decir, quien puede enseñar, haber enseñado y enseñará lo que no es verdad. 134, estás de acuerdo en que, según los evangélicos, todo hombre es infalible en la interpretación de la Biblia, pero cuando el Papa intenta hacerlo, invariablemente se equivoca. 135, estás de acuerdo en que todo el martilleo de la herejía y la infidelidad nunca ha encendido una chispa de falsedad. De la Peña de Pedro, San Agustín dice: esta es la roca sobre la cual no prevalecen las orgullosas puertas del infierno. Oh Dios de gracia, que también proporcionas, para los juicios erróneos, una guía infalible, tu trono es tinieblas en el abismo de la luz, un resplandor de gloria que prohíbe la vista. Oh, enséñame a creerte así oculto y no busques más allá de lo que tú mismo has revelado, pero ella sola para mi director toma a quien prometiste no abandonar nunca. 136, está de acuerdo en que muchos no católicos piensan que la infalibilidad significa omnisciencia y barra u omnipotencia, y barra o que el Papa, al afirmar la infalibilidad, se arroga una naturaleza divina. 137, está de acuerdo en que otros piensan erróneamente que para que el Papa hable de manera infalible implica una cuasi unión hipostática con el Espíritu Santo con cada Papa sucesivo. 138, está de acuerdo en que otros piensan erróneamente que para que el Papa hable infaliblemente significa que el Papa de Roma tiene el poder de crear el bien y el mal, que no solo la verdad y la falsedad, sino la moralidad y la inmoralidad depende de que ponga su sello en un trozo de pergamino. 14. 139, está de acuerdo en que otros piensan erróneamente que la infalibilidad significa que el Papa puede lograr todas las cosas, por milagro, si es necesario. 140, está de acuerdo en que otros piensan erróneamente que para el Papa hablar infaliblemente significa que el Papa puede no cometer ningún mal, no puede cometer pecado, que es impecable. 141, está de acuerdo en que con tales puntos de vista de la infalibilidad papal bastante comunes entre los no católicos, que escuchar el dogma denunciado como absurdo, irracional, repugnante al sentido común, blasfemo, antagónico a la libertad y el bienestar del Estado, incompatible con los deberes de los ciudadanos, etc. 142, está de acuerdo en que, como en tantos otros casos de la doctrina católica, no es la doctrina la que falla, pero las opiniones de quienes lo condenan. 143, ¿sabías que la palabra infalibilidad significa libertad o exención de la responsabilidad de errar? 144, está de acuerdo en que la infalibilidad no significa simplemente estar libre de errores reales. Eso sería simplemente inerrancia, significa más, libertad de la posibilidad de equivocarse, libertad de la misma propensión a equivocarse. 145, ¿estás de acuerdo en que la infalibilidad no es la impecabilidad? 146, está de acuerdo en que el dogma católico de la infalibilidad significa que el Papa, en virtud de una especial la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo de la verdad prometida a él, en y por San Pedro, está exenta de toda responsabilidad de errar cuando, en el desempeño de su oficina apostólica de Maestro Supremo de la Iglesia Universal define o declara, en asuntos relacionados con la fe o la moral cristianas, lo que se debe creer y sostener, o que van a rechazar y condenar los fieles de todo el mundo. 147, está de acuerdo con que en la definición establecida en la pregunta anterior, que esta definición sustancialmente encarna toda la enseñanza católica sobre el tema de la infalibilidad. 148, está de acuerdo en que la infalibilidad tiene su origen en las promesas expresas de Cristo a su Iglesia y a su cabeza visible, el Papa. 149, está de acuerdo en que la única causa eficaz de la infalibilidad es la presencia y la asistencia del Espíritu Santo, de la verdad prometida a través de las siguientes palabras: y le pediré al Padre, y él te dará otro Paráclito, para que permanezca contigo para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, conocerlo, porque él morará contigo y estará en ti. Juan 14, 16, 17, para siempre. 150, por lo tanto, está de acuerdo en que es evidente que este Espíritu de verdad no solo se prometió a las personas de los apóstoles, pero también a sus sucesores a través de todas las generaciones, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y trae a tu mente todas las cosas, todo lo que te he dicho. Juan 2 y 26, te enseñará todas las cosas. 151, estás de acuerdo en que, aquí se promete el Espíritu Santo a los apóstoles y a sus sucesores, en particular, para enseñarles toda la verdad y preservarlos del error, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él les enseñará toda la verdad. Porque no hablará de sí mismo, pero todo lo que oyere, hablará, y lo que ha de venir, él te lo mostrará. Te enseñará toda la verdad. 152, estás de acuerdo en que el Espíritu de verdad fue dado para preservar la Iglesia que Jesucristo fundó a partir del error de enseñanza en cualquier momento, simplemente porque se le dio para enseñar toda la verdad. 153, está de acuerdo en que la infalibilidad no es una dotación natural, sino sobrenatural, que pertenece a la orden de gracia más que de naturaleza. 154, estás de acuerdo en que la infalibilidad no consiste en el aprendizaje o la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. San Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios: y mi discurso y mi predicación no estaban en el palabras persuasivas de sabiduría humana,
pero mostrando el espíritu y el poder, para que tu fe no se sostenga la sabiduría de los hombres, pero en el poder de Dios. Lo que también hablamos, no con las palabras eruditas de los humanos sabiduría, sino en la doctrina del espíritu, comparando lo espiritual con lo espiritual. Pero el hombre sensual no percibe estas cosas que son del espíritu de Dios, porque es una locura para él, y no puede entender por qué es examinado espiritualmente. Pero el hombre espiritual juzga todas las cosas, y él mismo no es juzgado por nadie. El hombre sensual es aquel que se dedica a los placeres sensuales, a las carnales y afectos mundanos, o el que mide los misterios divinos únicamente por la razón natural, el sentido y la sabiduría humana. Ahora bien, tal hombre tiene poca o ninguna noción de las cosas de Dios. Mientras que el hombre espiritual es aquel que, en él. 15 misterios de la religión, no toma el sentido humano como guía, sino que somete su juicio a las decisiones de la Iglesia, que se le ordena escuchar y obedecer. Porque Cristo ha prometido permanecer hasta el fin del mundo con su Iglesia, y dirigirla en todas las cosas por el Espíritu de verdad. 155, está de acuerdo en que el Papa es infalible, no porque sea prudente o sabio, no porque sea ayudado por el saber, la prudencia y la sabiduría de toda la Iglesia, pero simple y exclusivamente porque es sobrenatural asistido por el Espíritu Santo de la verdad, según la promesa divina. 156, estás de acuerdo en que el saber o la ignorancia, la sabiduría o la insensatez, las virtudes o los vicios del Papa de ninguna manera afectaría su infalibilidad. 157, estás de acuerdo en que la infalibilidad es totalmente independiente de una y otra. 158, está de acuerdo en que, aunque infalible, el Papa no está inspirado. Lejos de Agi. 159, está de acuerdo en que ningún Papa se ha atribuido jamás inspiración, sino únicamente la asistencia divina. 160, está de acuerdo en que los católicos nunca han enseñado que el don de la infalibilidad es dado por Dios a la Iglesia a la manera de la inspiración. 161, está de acuerdo en que la inspiración del Papa o de la Iglesia en el sentido en que los apóstoles fueron inspirada, es contraria a la enseñanza recibida de todos los católicos. 162, está de acuerdo en que la ayuda de la infalibilidad no es una comunicación directa del Espíritu Santo, en otras palabras, una inspiración, pero por ella el Papa se preserva del error al declarar y definir las verdades de revelación. 163, está de acuerdo en que la infalibilidad no es una cualidad inherente a ninguna persona, sino una ayuda adjunta a una oficina, y su funcionamiento. 164, estás de acuerdo en que la infalibilidad no es el descubrimiento de nuevas verdades, sino la tutela de las antiguas. 165, está de acuerdo en que la infalibilidad es simplemente una ayuda del Espíritu de la verdad, por el cual el cristianismo fue revelada, mediante la cual la cabeza de la Iglesia está capacitada para custodiar el depósito original del Apocalipsis, y fielmente declararlo a todas las edades. 166, está de acuerdo en que la infalibilidad es simplemente una tutela externa, que mantiene al Papa y a la Iglesia por error. 167, está de acuerdo en que, en el caso de la inspiración, el Espíritu Santo informa a la mente, excita y mueve la quiere, dirige y guarda la lengua y la pluma del Maestro. 168, está de acuerdo en que, en caso de infalibilidad, el Espíritu Santo no actúa en absoluto, excepto por su ordinario, gracia, en la voluntad y la mente. 169, está de acuerdo en que cuando se trata de infalibilidad, el Espíritu Santo simplemente protege la lengua y la pluma del Maestro, a fin de protegerlo contra la posibilidad de error, al presenciar oficialmente. Proponer, definir. Y defendiendo la revelación cristiana. 170, está de acuerdo en que la infalibilidad no implica el don de milagros, tampoco significa que el Papa sea protegido del error por un milagro, está protegido del error por la asistencia divina, que es una entidad sobrenatural, pero no milagrosa, resultado no de una providencia extraordinaria, sino de una ordinaria hora, viendo lo que realmente significa la infalibilidad, que completa perversión de la verdad para llamarla divinidad, o omnipotencia, o omnisciencia, o decir que el Papa, en razón de ello, se arroga una naturaleza divina o afirma ser la palabra de Dios visible encarnada, o que, en la creencia de los católicos, implica o exige una unión cuasi hipostática del Espíritu Santo con cada Papa sucesivo. 171, está de acuerdo en que todas las nociones enumeradas anteriormente son simplemente blasfemas. El propósito de la infalibilidad es la garantía para todos los tiempos de la custodia y predicación, en su unidad, pureza e integridad. La fe una vez dada a los santos, Judas 1, 3, para permitir que la Iglesia en todas las edades cumpla efectivamente la gran misión que le confió su divino fundador de enseñarles a observar todas las cosas, todo lo que os he mandado. Mateo 28, 20, porque el Espíritu de la verdad ha venido para enseñarles a todos verdad. Juan 4 y 13, hasta que todos nos encontremos en la unidad de la fe. Efesios 4 y 13, y que de ahora en adelante no seamos más niños sacudidos de un lado a otro, y llevados con todo viento de doctrina por la maldad de los hombres. Por 16. Astuta astucia, con la que acechan para engañar. Efesios 4 y 14, siempre aprendiendo y nunca logrando al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3, 7, y he aquí, estoy contigo todos los días, hasta la consumación del mundo. Mateo 28, 20, 172, está de acuerdo en que, en una palabra, el propósito de la infalibilidad era hacer de la Iglesia que Jesucristo fundó la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad,
1 Timoteo 3 y 15, y así asegurar a todos los hombres que pueden, con la mayor confianza, confiar a su dirección el gran interés de sus almas. 173, ¿estás de acuerdo en que, por tanto, la columna y baluarte de la verdad es la casa de Dios y la iglesia del Dios vivo? Para decirlo de otra manera, la columna y baluarte de la verdad es la iglesia, y no la Biblia, como muy claramente enseñado por el Espíritu Santo. 174, ¿estás de acuerdo en que, por tanto, la verdad se encuentra en la iglesia infalible fundada por Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, y no en una iglesia falible fundada por un simple hombre? 175, ¿está de acuerdo en que la infalibilidad no permite al Papa hacer nuevas revelaciones o crear nuevas doctrinas en las que los católicos deben creer? 176, ¿está de acuerdo en que en la enseñanza católica no hay poder en la tierra autorizado para agregar o quitar o alterar en una jota o tilde el depósito o revelación completado en los apóstoles? 177, ¿está de acuerdo en que ninguna doctrina que no esté contenida, formal o virtualmente, en ese depósito sagrado puede ser un dogma de la fe católica? 178, ¿está de acuerdo en que la oficina de la Iglesia es declarar lo que estaba contenido en el original? La revelación y la infalibilidad son el resultado de una asistencia divina, por la cual lo que fue revelado divinamente en el principio se conserva divinamente hasta el final. 179, ¿está de acuerdo en que una doctrina una vez propuesta o definida por la autoridad infalible del Papa o de la Iglesia permanece para siempre absolutamente inalterable? 180, ¿está de acuerdo en que el Papa no puede, en virtud de su infalibilidad, revertir lo que siempre se ha sostenido? 181, ¿está de acuerdo en que una definición, una vez hecha, permanece inalterada e invariable para siempre? 182, ¿está de acuerdo en que la infalibilidad no es una prerrogativa personal, sino oficial, no se adjunta a la persona, sino al oficio del Papa? 183, ¿está de acuerdo en que la infalibilidad tiene que ver, no con lo que el Papa mismo piensa o cree, pero con que enseña para la fe de la Iglesia? 184, ¿está de acuerdo en que las condiciones, entonces, esenciales para un juicio infalible son: 1, por parte del Papa, que hable como supremo maestro de la Iglesia; 2, por parte del tema, que debe pertenecer al dominio de la fe o la moral; 3, por parte del formulario, que la sentencia sea pronunciada con la clara intención manifiesta de obtener el absoluto asentimiento intelectual; y 4, en el parte del tema, que debería ser vinculante para toda la Iglesia, porque los católicos creen en el dogma de la infalibilidad. Enunciaré algunas de las razones por las que yo, católico, creo en la infalibilidad y por qué creo en la importancia y necesidad de la salvación de mi alma, y ambos piden el orientación y seguridad de la infalibilidad, y por qué creo en la bondad de Dios y en su amor por el hombre, y esta creencia me lleva justamente a esperar de él la concesión de la infalibilidad. 3, porque creo que Dios hizo una revelación sobrenatural de su voluntad en beneficio del hombre para el fin del tiempo, y de este hecho concluyo que la sabiduría de Dios debe haber provisto un testigo, tutor e intérprete infalible para autenticar, proteger y enseñar en todas las edades esta revelación en su pureza e integridad. 4, porque creo, además, que Dios impuso esta revelación a la creencia y práctica del hombre como ley de fe y conducta, y de la existencia de esta obligación divina concluyo que Dios, en su justicia, debe haber designado un testigo infalible de su contenido, y un intérprete infalible de su sentido. 17. 17v, porque creo que Dios hizo de la fe divina en la enseñanza de esta revelación una condición de mi salvación, y tal fe en su plenitud es imposible sin la ayuda de la infalibilidad. Vi, porque suponiendo que sea necesaria una fe divina en el contenido del Apocalipsis, nada menos que ella certeza y seguridad de la infalibilidad pueden satisfacer demandas legítimas de mi razón y conciencia. 7. Porque una autoridad infalible viviente es a la vez la fuente de las mayores bendiciones y una salvaguardia contra los mayores males. 8. Porque solo una autoridad infalible viviente puede resolver satisfactoriamente la controversia cristiana y ser igual a las muchas y graves dificultades relacionadas con él. Solo una autoridad infalible viviente puede ajustar y armonizar las respectivas afirmaciones de razón y revelación, ciencia y fe, libertad y griega autoridad, naturaleza y gracia, en una palabra, de lo natural y lo sobrenatural. 9, porque la doctrina es una enseñanza de Apocalipsis, y es y siempre ha sido la creencia de los grandes mayoría de cristianos debido a que la historia de la enseñanza dogmática de la Iglesia durante 1800 años apunta a la infalibilidad en hecho. 11, porque sin la infalibilidad, lógicamente hablando, no tendría razones válidas, no hay suficientes fundamento para la profesión de la única posición coherente y sostenible para creer que Dios siempre debe enseñar la verdad. 12. Porque es injusto de parte de Dios obligar a los hombres a escuchar a una iglesia falible. 185, ¿estás de acuerdo en que cada persona posee un alma de inestimable valor, un alma comprada por la sangre de Jesucristo? 186, ¿está de acuerdo con eso? Como con cualquier otro ser humano, la salvación de mi alma es para mí la única cosa necesaria. Lucas 10 y 42, 187, está de acuerdo en que la pérdida del alma significa la pérdida de todo lo que constituye la verdadera felicidad, y eso a perderlo una vez es perderlo, más allá de toda esperanza o posibilidad de recuperación, por toda la eternidad. 188, ¿estás de acuerdo en que todos los que pertenecen a una iglesia falible fundada por un simple hombre, tiene un falible guía, y por lo tanto sujeto a ser enseñado? 189, está de acuerdo en que sin una guía infalible, uno no puede saber con total certeza que son en el camino de la salvación. 190, está de acuerdo en que sin una guía infalible, nadie puede saber más allá de toda duda prudente o peligro de engaño las condiciones de la salvación.
191, ¿estás de acuerdo en que sin un guía infalible no puedo tener la certeza absoluta de lo que Dios desea, creer y hacer para alcanzar mi destino? 192, ¿está de acuerdo en que sin una guía infalible es imposible tener certeza y seguridad absolutas, con respecto a la salvación de uno? 193, ¿está de acuerdo en que ninguna seguridad puede ser demasiado grande cuando está en juego la eternidad? 194, por lo tanto, es extremadamente obvio para ti que cuando se trata de la salvación del alma, nada podría ser más deseable, o mejor adaptado, o incluso más necesario, para las necesidades y el bienestar de mi alma que un guía a cuya dirección pude, con total confianza, encomendar sus eternos intereses, y a la que pude buscar una respuesta satisfactoria a todas las preguntas que les afectan. 195, está de acuerdo en que dicha guía, para estar a la altura de las necesidades del caso, para poder garantizar la certeza, la seguridad intelectual, que tanto interés exigen, y quitan todo miedo a la conciencia y la ansiedad del corazón, debe estar más allá del alcance del error o del engaño, en otras palabras, debe ser infalible. 196, está de acuerdo en que, por lo tanto, el valor insuperable del alma y la importancia vital de asegurar su sugerir la salvación y exigir la ayuda de la infalibilidad. 197, estás de acuerdo en que lo que los deseos e intereses de mi alma sugieren y exigen, mi creencia en la bondad infinita y amor de Dios que me justifica buscando como concedido. 18. 198, ¿estás de acuerdo en que mi fe en las riquezas de la bondad y el amor de Dios, y en la inmensa bendiciones que a través de ellas Él ha otorgado al hombre, y no encuentra en tal creencia una razón amplia para concluir que la bendición de la infalibilidad está entre el número? 199, te das cuenta de que Dios entregó a los tormentos del Calvario a su propio Hijo unigénito y divino por la redención y salvación de nuestras almas, el Dios, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 4, 200, ¿estás de acuerdo en que es imposible que el amor divino nos deje sin una vida infalible e infalible, guía a la verdad, para agrupar nuestro camino en medio de la oscuridad de más de 1000 credos en conflicto, y responsable en cualquier momento de ser atrapado por el error y sus apóstoles? Recuerda lo que el Espíritu Santo nos dijo a través de la pluma de San Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos ha dado también con él todas las cosas? 201, ¿estás de acuerdo en que si Dios nos dio todas las cosas necesarias para la salvación, entonces Dios necesariamente nos dio una guía infalible? 202, ¿está de acuerdo en que sin un testigo infalible viviente, la revelación no puede identificarse con certeza? ¿Cómo debe el hombre distinguir con certeza lo que es Apocalipsis y lo que no es Apocalipsis? En mi opinión, está claro que si Dios hizo una revelación sobrenatural de su voluntad, y pretendió lo mismo para el beneficio del hombre hasta el fin de los tiempos, debe haber proporcionado un testimonio infalible viviente de su autenticidad y autenticidad, un guardián infalible viviente de su pureza e integridad, y un intérprete infalible viviente de su contenido y significado. 203, está de acuerdo en que sin testigos infalibles vivientes, la revelación no puede ser ciertamente, positivamente e indiscutiblemente identificado. 204, está de acuerdo en que la humanidad no puede distinguir con certeza, seguridad y convicción lo que es revelación y lo que no es revelación, verdadero de falso, genuino de falso, revelación sin un testigo infalible. 205, está de acuerdo en que con respecto a la religión, sin un testigo infalible no tenemos los medios adecuados para averiguar la verdad en los muchos casos de duda y controversia de gran importancia. En otras palabras, si no hay un testigo infalible viviente de esta revelación y de su contenido, que es suficiente, tengo la garantía de que lo que se propone para mi asentimiento es, más allá de toda duda razonable o prudente temor al error, la mensaje idéntico entregado por Dios hace casi 2000 años. 206, ¿estás de acuerdo en que sin un guardián infalible vivo, la revelación no puede protegerse adecuadamente? 207, ¿estás de acuerdo en que la revelación es un cuerpo o sistema de verdades expresadas en lenguaje humano? 208, ¿está de acuerdo en que no hay forma de saber con 100% de certeza que este depósito sagrado será protegido de los asaltos y la invasión del error sin un guardián infalible, expresado como está en un lenguaje cambiante, caraptábal y perecedero? ¿Cuán segura es esta revelación contra innovación, perversión, corrupción y decadencia sin un guardián infalible? 209, ¿está de acuerdo en que sin un guardián infalible nadie podría saber con certeza que esta revelación es mantenida y transmitida íntegramente e inmaculada de una generación a otra en medio de las influencias falsificadoras de hombres y tiempo? 210, ¿está de acuerdo en que la Biblia no puede hacer esto, porque en ningún sentido se le puede llamar un guardián adecuado una garantía suficiente de su pureza e integridad? 211, ¿está de acuerdo en que la Biblia misma, no menos que el Apocalipsis, necesita un testigo infalible viviente, guardián e intérprete? 212, ¿está de acuerdo en que si la Biblia fuera este infalible testigo, guardián e intérprete, que cada persona quien lee la Biblia tendría el mismo entendimiento e interpretación de todo lo que dice? 213, ¿está de acuerdo en que sin un infalible intérprete viviente de la revelación, no puedo estar seguro de que entiende bien lo que está enseñando la Biblia? 214, ¿está de acuerdo en que, sin duda, las muchas sectas religiosas de todo el mundo proporcionan una serie de diferentes interpretaciones de Apocalipsis y lo que enseña la Biblia? 215, ¿está de acuerdo en que, de hecho, muchos y, no pocas veces,
Los significados más opuestos se le ha dado a algunas de sus partes más importantes, como en tales casos determinar con certeza su verdadero significado, el significado pretendido por su divino autor, si no hay un intérprete infalible viviente de ella. 246, está de acuerdo en que si no se puede determinar con certeza su verdadero significado, tal revelación no tiene ningún valor práctico para el hombre. ¿Cuál sería la sabiduría o el objeto de hacer la revelación divina sin un intérprete infalible, suponiendo, entonces, que Dios hizo una revelación sobrenatural del cuerpo de verdades para beneficio del hombre para siempre? La sabiduría de Dios, repito, debió haberle proporcionado un testigo infalible viviente para identificar y autenticar él, un guardián infalible viviente para protegerlo intacto y defenderlo contra los asaltos del error. Y una vida intérprete infalible para determinar y declarar infaliblemente su genuino significado. Niega las verdades declaradas en el párrafo anterior y lo que sigue. Vaya, la absurda conclusión de que un infinitamente sabio Dios envió desde el cielo nada menos que una persona que su propio Hijo para hacer de la guía del hombre una revelación de su voluntad, y que al mismo tiempo no hizo las provisiones adecuadas para su correcta identificación, conservación o utilidad en las edades posteriores, que Dios entregó un mensaje muy importante, y no nombró a nadie para dar testimonio de ello ante las generaciones futuras. No hay forma de salvaguardarlo contra las usurpaciones de la herejía, no uno para definir su contenido o para declarar su significado, o para decidir las muchas grandes controversias que seguramente surgir en el transcurso del tiempo concerniente a él, que dejó su sagrada verdad para ser el juego de las teorías, fantasías, locuras, disputas, contiendas y contradicciones de los hombres, sin importar si lo recibieron o no, o en qué sentido que lo recibieron, ya sea verdadero o falso, o si lo recibieron de manera diferente o incluso contradictoria sentidos. En una palabra, que Dios es perfectamente indiferente tanto en cuanto a la custodia de la revelación misma como al éxito de su misión. 217, está de acuerdo en que esta visión del caso no es aceptable ni para la razón ni para el sentido común. 218, está de acuerdo en que tenemos una prueba absoluta de la necesidad de un testigo, guardián y griega intérprete del Apocalipsis ante nuestros ojos hoy en las muchas sectas del mundo con sus disensiones religiosas, divisiones y contradicciones entre ellos que dicen aceptar la revelación sobrenatural, y al mismo tiempo rechazar la infalibilidad. 219, está de acuerdo en que una de dos cosas es perfectamente cierta, o Dios no hizo ninguna revelación, o Él le proporcionó un testigo, tutor e intérprete infalible vivo. 220, está de acuerdo en que para hacer una revelación y no hacer tal provisión para su preservación y sería tan absurdo la propagación como hacer una ley y dejarla sin un juez para declararla y aplicarla. 221, estás de acuerdo en que Dios no dejó opcional al hombre aceptar o rechazar su revelación. 222, está de acuerdo en que Dios hizo obligatorio aceptar su revelación, su creencia y práctica. Ello ordenó para ser su regla de fe y conducta, y eso bajo el castigo de la condenación eterna. Las palabras de nuestro divino Señor son explícitas y enfáticas, y les dijo, id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 4 y 15, 16, ahora, pregunto, ¿podría un Dios de justicia infinita hacer que la fe en la revelación fuera obligatoria para el hombre bajo tan pena extrema, sin proporcionarle los medios para saber más allá de todo peligro de error lo que él fueron las verdades específicas, precisas y exactas de esta revelación, y cuál fue su significado genuino? Si responde afirmativamente a la última pregunta, entonces digo que impugna, disputa y ataca a la justicia de Dios, y de inmediato escríbete a ti mismo como un blasfemo, y si responde negativamente, entonces, yo sostengo, usted no tienes más alternativa que profesarte de inmediato un creyente en la infalibilidad porque, viendo que Dios no se permite hablarnos él mismo, que otros medios, además de un infalible testigo y maestro, están ahí para determinar con certeza lo que la revelación enseña en cada punto de fe necesaria. 223, está de acuerdo en que no hay ninguno. 224, está de acuerdo en que, por lo tanto, debemos concluir que si Dios hizo la fe en un cuerpo de sobrenatural verdades reveladas como una condición de nuestra salvación, Él, sin duda, ha designado y comisionado a alguien para 20. Díganos con autoridad infalible cuáles son estas verdades, y el sentido preciso en el que Él desea que recibamos ellos. 225, está de acuerdo en que, de lo contrario, nos vemos obligados a creer que Dios impuso sobre nosotros un doloroso obligación, y al mismo tiempo no nos proporcionó los medios necesarios para cumplirla. Insisto en la necesidad de la infalibilidad meramente en el orden actual de la divina providencia. Dios Todopoderoso, DPI supuesto, podía hablar directa e inmediatamente al hombre, pero aquí estamos tratando con un orden de cosas en el que Él no nos habla personalmente, sino en el que habló a un cuerpo especial de hombres en una generación. La ley para todas las generaciones futuras. Dios exige del hombre fe en la enseñanza del Apocalipsis. Mateo 12 y 35, Marcos 13, 31. La fe, considerada como un acto de la razón, se define como un acto por el cual creemos firmemente y sin condición o reserva una verdad de revelación. 226, está de acuerdo en que el asentimiento de fe debe ser indudable, incondicional y absoluto, y la verdad a que se da este consentimiento debe ser uno revelado sobrenaturalmente por Dios. 227, está de acuerdo en que, entonces, para que un acto de fe sea un acto razonable, es evidente que la mente que hace que sepa con certeza que la doctrina propuesta para su creencia es realmente una verdad del Apocalipsis. 228,
está de acuerdo en que un acto de fe presupone y exige certeza no solo sobre el hecho de que Dios ha hablado, pero también que la verdad o doctrina en cuestión es parte de lo que dijo. 229, está de acuerdo en que la probabilidad, incluso la más alta, no es suficiente. Lucas 10 y 16, Mateo 10 y 15, 16, absoluto se requiere certeza, porque la fe y la duda son absoluta, total y totalmente incompatibles, y la certeza sola puede eliminar todas las dudas. El que a vosotros escucha, a mí me escucha, y el que a ti te desprecia, a mí me desprecia, y el que me desprecia desprecia al que me envió. Lucas 10 y 16, de cierto os digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que por esa ciudad. He aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, sabios como serpientes y simple como palomas. Mateo 10 y 15, 16, los creyentes en la Biblia y solo la Biblia harían bien en reflexionar sobre estos textos, Lucas 10 y 16, Mateo 10, 15, 16, y preguntarse si pueden señalar alguno como claro, contundente, convincente, persuasivo y tan convincente en apoyo de su teoría. Los textos citados anteriormente muestran claramente que nuestro Divino Señor estaba profundamente interesado en la Iglesia Católica y en sus pastores. Dio una comisión expresa a los pastores de la Iglesia para predicar su Evangelio a todas las naciones. Le dio en alguna parte esta comisión a la Biblia. Jesús designó la Biblia como el órgano de su revelación y el medio de propagar su enseñanza. A los pastores de su Iglesia, dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Dijo Jesús en alguna parte algo parecido a esto de la Biblia. Constituye Jesús la Biblia su portavoz. Jesús dijo expresamente que quien no oyera a la Iglesia debería ser considerado pagano y publicano, Mateo 6 y 17. Dijo Jesús en alguna parte que el que no escuchó en la Biblia debe considerarse de la misma manera, sin el testimonio de un testigo infalible del hecho. ¿Cómo es posible que un hombre tenga tal certeza en el caso de todas y cada una de las verdades a las que se extiende el mandato divino de creer? 230, está de acuerdo en que sin la autoridad de un intérprete infalible de esas verdades, nadie puede estar seguro que comprende bien su significado divino. 231, ¿estás de acuerdo en que entonces, cómo? Ningún hombre puede creer por fe divina doctrinas de cuya revelación y sentido genuino, no está absolutamente seguro, se sigue de inmediato, que para tener fe divina, salvadora, al menos en su plenitud, debo tener un testigo infalible de las verdades específicas de la fe, y un intérprete infalible de su significado verdadero. 232, está de acuerdo con el cardenal Newman en que nada es más claro que esto, que si la fe en la palabra de Dios es requerido de nosotros para la salvación. La Iglesia Católica es el único medio por el cual podemos ejercerla. 233, está de acuerdo en que Dios quiso que su revelación fuera creída en todas partes y por todos los hombres en su integridad y unidad. 234, estás de acuerdo en que hacer una revelación y dejar al hombre libre para aceptarla o rechazarla total o parcialmente, sería absurdo. 21. 21. ¿Cuál sería la negación o el rechazo por parte del hombre de creer en un solo punto del Apocalipsis? Claramente sería una u otra de las cuatro cosas. Sería una ofensa contra, 1, el conocimiento de Dios, virtualmente acusándolo de error, o, 2, contra su veracidad, virtualmente acusándolo de engaño, o, 3, contra su sabiduría, al acusarlo virtualmente de haber hablado sin propósito, o, 4, contra su autoridad, al negarse someterse a ella. 235, estás de acuerdo en que el hombre no puede, por lo tanto, negar o negarse a creer una sola verdad de la revelación sin pecado. 236, está de acuerdo en que negar o negarse a creer una sola verdad de Apocalipsis significaría la pérdida de la fe, en conjunto, en la medida en que implicaría una negación del principio mismo, el motivo formal o la razón, de la fe. 237, está de acuerdo en que el único motivo o razón por la que creemos cualquier verdad por fe divina es la autoridad de Dios que lo reveló, y que ningún otro motivo es suficiente para la fe divina. 238, estás de acuerdo en que todas las verdades de la revelación descansan por igual en la misma autoridad divina. 239, estás de acuerdo en que, por lo tanto, rechazar a cualquiera de ellos sería rechazar la autoridad de aquel que lo reveló, el principio mismo de la fe. 240, estás de acuerdo con San Agustín en que, el hombre que cree lo que le gusta del Evangelio y rechaza lo que le gusta, se cree a sí mismo antes que a Dios o al Evangelio, y cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2 y 10, ahora bien, si el hombre que transgrede un precepto de la ley es considerado culpable de transgredir toda la ley porque condena al legislador, el hombre que niega o se niega a creer una sola verdad del Apocalipsis es culpable de negar toda la revelación, porque él contiende al divino revelador. 241, estás de acuerdo en que Dios quiso que su revelación fuera creída en todas partes, y por todos los hombres, en su unidad. 242, está de acuerdo en que Dios quiso que todos los hombres tuvieran siempre y en todas partes el mismo fe. La evidencia de la Escritura sobre este último punto es abundante. San Juan nos dice que tanto nuestro Divino Señor deseó la unidad entre sus seguidores, maestros y enseñados, que la última oración que pronunció antes de su sagrada pasión fue que pueden ser uno. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno como también nosotros somos uno. Juan 5 y 22, ahora os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya cismas entre vosotros,
sino que seáis perfectos en el mismo sentir y en el mismo juicio. 1 Corintios 1 y 10, 243, estás de acuerdo en que la unidad es esencial para la verdad y, por lo tanto, que la fe, para ser verdadera, debe ser una. 244, está de acuerdo en que es evidente para la razón y el sentido común que Dios no puede ser el autor de muchas religiones en conflicto. 245, está de acuerdo en que la verdad no puede enseñar doctrinas en ninguna medida que difieran entre sí, o sancionar credos diferentes y contradictorios. 246, está de acuerdo en que no es posible lograr y perpetuar esta integridad y unidad de fe sin una autoridad infalible. 247, está de acuerdo en que no es posible lograr que todos los hombres de todo el mundo estén de acuerdo en creer por fe divina la mismo credo, y creyéndolo exactamente en el mismo sentido, sin un maestro infalible para determinar infaliblemente tanto los artículos del credo como su significado genuino, en caso de que surja una diferencia de opinión sobre algún punto vital. ¿Cómo entonces mantener la integridad y unidad de fe sin un juez infalible para declarar la verdad y poner fin a la controversia? 248, estás de acuerdo en que la cosa es imposible, y que demostrarlo es imposible. La historia de los protestantes, el cristianismo proporciona una prueba concluyente. 249, está de acuerdo en que la cristiandad no católica está dividida en cientos de sectas, todas con diferentes creencias, algunos contradicen y otros condenan y denuncian lo que otros consideran más sagrado. 250, estás de acuerdo con todos los que rechazan la infalibilidad. A medida que pasa el tiempo, todos los días son testigos de un peor estado de cosas, sectas que se subdividen continuamente, credos que cambian constantemente, un punto de la doctrina cristiana tras otro cuestionado, dudado y negado. 22. El estado de todas las religiones protestantes tomadas en su conjunto, no representa y prueba más allá de toda duda que la unidad y la integridad de la fe es una imposibilidad absoluta sin la autoridad de la infalibilidad. 251, está de acuerdo en que crear y mantener la unidad o la unidad del destino en su plenitud exige una autoridad que es capaz de producir una convicción universal e indudable de la verdad absolutamente infalible de su enseñanza. 252, está de acuerdo en que solo una autoridad dotada de la prerrogativa sobrenatural de la infalibilidad puede hacer esta. La Sagrada Escritura nos dice que la herejía es uno de los mayores pecados. Pero, si hemos condenar la creencia o la enseñar como herejía excepto en el principio de un maestro infalible de la verdad divina. La herejía es la disensión de la palabra, no de un humano infalible, sino de un maestro divino e infalible. ¿Qué derecho, entonces, puede cualquier maestro o cuerpo de maestros, o concilio o iglesia, que afirma no ser infalible, tiene que condenar y denunciar como herético el credo u opiniones de aquellos que pueden diferir de ellos, ya que uno tiene la misma autoridad para su creencia y el mismo derecho a sostener que es la enseñanza genuina del Apocalipsis como la otra? 253, está de acuerdo en que el cargo de herejía, o un juicio por herejía por un cuerpo que afirma no ser infalible divino juicio de infalibilidad, es un absurdo, una farsa solemne, proveer efectivamente, entonces, contra la herejía y el cisma, contra las divisiones y sectas en el cuerpo cristiano, para crear y perpetrar en todas partes, y en todas las mentes, la fe salvadora divina en su integridad y unidad, dibse necesariamente un maestro cuya autoridad es, sin lugar a dudas, divina, y su juicio es, más allá de toda sospecha infalible. Y siendo tan manifiesta la necesidad del caso, podemos creer por un momento que nuestro divino Señor, quien oró tan fervientemente por la unidad de fe entre sus seguidores, no pudo proporcionar el único medio adecuado de garantizándolo, asumiendo que una fe divina en la enseñanza del Apocalipsis es necesaria para la salvación. Entonces sostengo que nada a falta de la certeza y seguridad de la infalibilidad puede satisfacer las legítimas demandas de la razón y la conciencia. 254, está de acuerdo en que nadie que crea que la Biblia es la palabra de Dios puede dudar ni por un momento de que la fe divina es necesaria para la salvación. 255, está de acuerdo en que San Pablo establece esta necesidad en los términos más claros, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que viene a Dios, debe creer que Él es, y es un recompensa a los que le buscan. Hebreos 11, 6, 256, está de acuerdo en que Jesucristo declara con empatía en palabras que no pueden confundirse que la divina la fe es necesaria para la salvación. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, pero el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 16, entonces, ¿qué es la fe y qué exige de la razón? Fundamentalmente, la fe es una creencia o una aceptación de información únicamente en la palabra o autoridad de la persona que la proporciona. Cuando la información es hombre nuestro, la fe en lo que dice es humana, pero cuando el informante es Dios, entonces nuestra fe es divina. 257, está de acuerdo en que es la esencia misma de la fe que el asentimiento del intelecto debe ser absolutamente indiscutible, incondicional, sin vacilaciones, sin reservas, de lo contrario no hay ni puede haber sobrenatural, no divino fe. 258, está de acuerdo en que puede haber opiniones, juicios privados, tendencia o disposición a creer, pero la fe real no puede haberla, porque eso excluye absolutamente toda duda o desconfianza de cualquier tipo. La razón de esto es clara. El único motivo o razón de la fe divina es la autoridad de Dios. Cuando hacemos un acto de fe divina en cualquier doctrina, la mente asiente a la doctrina, no porque la razón nos convenza de su verdad, ni porque los sentidos y su experiencia nos proporcionen evidencia de su verdad, no porque, como puede suceder, es la enseñanza unánime de los más sabios entre los hombres, no porque sea la enseñanza de cualquier iglesia, no,
sino simple y exclusivamente porque Dios lo reveló. 259, está de acuerdo en que ninguna otra autoridad es suficiente para un acto de fe divina. 260, está de acuerdo en que incluso en la enseñanza católica la autoridad de la Iglesia, aunque infalible, no es la motivo formal de fe. 261, estás de acuerdo en que la autoridad de Dios excluye incluso la posibilidad de error en todo lo que Él revela. 23. 262, está de acuerdo en que el conocimiento y la veracidad de Dios son infinitos, Él no puede engañar ni ser engañado. 263, está de acuerdo en que, en consecuencia, no puede haber lugar para la duda o la angustia, ninguna justificación para vacilación o reserva, o para siempre revocar o vacilar en un asentimiento una vez dado. 264, estás de acuerdo en que la fe tiene sus derechos y también la razón, y los derechos de estos últimos, así como de los primeros deben ser respetados y sus demandas están plenamente satisfechas. Antes de someterme a esta exigencia de fe y dar el asentimiento que requiere, tengo derecho a exigir y debo tener certeza absoluta. 1. Sobre las verdades de la fe, ¿cuáles son? Y 2. Sobre su significado genuino. 265, está de acuerdo en que no estoy ni puedo estar obligado a la obediencia de la fe antes de que esté satisfecho más allá de toda duda razonable o temor prudente al error en estos dos puntos. 266, está de acuerdo en que nada menos que un maestro infalible de revelación puede dar o garantizar tal certeza, por lo tanto, exijo la seguridad de tal maestro antes de dar el asentimiento de fe a cualquier cuerpo de enseñando. 267, estás de acuerdo en que nada puede ser más razonable que creer en la palabra de Dios. 268, está de acuerdo en que la razón admite fácilmente que el asentimiento de la fe debe ser perfectamente indudable absolutamente sin reservas. 269, está de acuerdo en que la razón por la que defiende su derecho estricto es que, antes de que esté obligada a dar este asentimiento a la fe divina, debe estar completamente satisfecho de que lo que se propone para la aceptación es, sin duda, el enseñanza del Apocalipsis, la palabra, no del hombre, sino de Dios. Y que el significado propuesto es el verdadero significado intencionado por Dios. Tanta seguridad, ciertamente, la razón tiene derecho a exigir, tanta, de hecho, que es deber de la razón exacto, para protegerse contra el error o el engaño en una cuestión de tan vital importancia. 270, está de acuerdo con el cardenal Manning en que hasta que la razón sea cierta no puede haber obligación moral creer, ningún hombre, por lo tanto, ninguna organización, ninguna iglesia puede reclamar con justicia, o tener derecho a pedir mi obediencia a su enseñanza a menos que pueda satisfacerme completamente en estos dos aspectos, y si no es infalible, ¿cómo puede triunfar al hacer esto? Porque sí sé que puede estar equivocado sobre el contenido de Apocalipsis, o sobre el genuino significado de su contenido, ¿cómo puedo estar seguro de que no es así? Y, por tanto, que no me está pidiendo que aceptas como palabra de Dios la palabra errónea del hombre. Para concretar este argumento, supongamos el siguiente caso: un misionero de uno de los cuerpos protestantes emprende en el trabajo de convertir a un incrédulo. Empieza hablándole de lo divino fundador del cristianismo, quién era y sobre su misión en la tierra, cuál era su objeto. Le habla del evangelio que predicó para la salvación del hombre, de su enseñanza sublime, de la esperanza que inspiró, de la gran recompensa prometió aquí y especialmente en el más allá a todos los que observaran fielmente sus preceptos. Luego pasa a las evidencias del cristianismo, y pone ante el incrédulo las pruebas de la divina misión de nuestro Señor y del hecho de haber predicado el evangelio del cristianismo y haberlo convertido en la regla de fe y conducta para todos hombres hasta el fin de los tiempos. Habiendo declarado completa y enérgicamente las evidencias, se vuelve de inmediato al trabajo de convencer a su oyente de que el credo particular profesado por su iglesia, ya sea luteranismo, episcopalianismo, presbiterianismo, congregacionalismo, metodismo, bautista, adventista del séptimo día, mormonismo, etc., verdadero cristianismo que Cristo mismo predicó. Al concluir su discurso sobre este tema, no podemos imaginarse fácilmente que el incrédulo inteligente retoma el argumento y continúa un poco después de esto moda. Amigo, me ha encantado tu relato del cristianismo y su fundador, sus doctrinas son hermoso y consolador, y sus argumentos y prueba de que el fundador del cristianismo no fue otro que el Hijo el Eterno hecho hombre, y, por tanto, que el cristianismo es una religión divina, la enseñanza de Dios mismo, estos son fuertes y convincentes. Pero cuando llegamos tan lejos como esto, su argumento comienza a perder fuerza y no me satisface. Déjame decirte por qué. He estado en América y he vivido allí durante algún tiempo. Es un país de profesión cristiano, que cree en Dios y en el Evangelio de Cristo. Ahora que encontré en esta América cristiana tuya, descubrí que sus cristianos estaban divididos en 100 y más diferentes cuerpos, formando tantas sectas distintas y diferentes, cada una con su propio lugar de culto. Todo diferente de 24 el otro, y diferente en puntos de reconocida importancia, algunos incluso sobre los primeros principios del cristianismo. No, amigo mío, me gustaría ser cristiano, pero aquí me enfrento a más de 100 formas de la misma, y de inmediato surge la pregunta, ¿cuál es el verdadero? No todo puede ser verdad, eso es cierto. Está igualmente cierto que solo una forma puede ser verdadera, porque Dios es un Dios de verdad, y la verdad es esencialmente un indivisible e inmutable como Dios mismo, Jesucristo, el mismo ayer y hoy, y lo mismo para siempre. Hebreos 13, 8, Dios no puede ser el autor de contradicciones.
Él no podía enseñar una cosa a un cuerpo y enseñar otros todo lo contrario de eso. No pudo enseñar a una iglesia en busca de la sagrada verdad salvadora lo que enseña a otra la iglesia sería error, sí, peor, blasfemia e idolatría. Podría mucho más fácilmente y, en mi opinión, más creer razonablemente que no había Dios en absoluto y luego creer en un Dios de variaciones, desviaciones y contradicciones. Ahora bien, esta iglesia me dice que Cristo el Hijo de Dios fue el autor de su credo, y ese otro me dice que el mismo Cristo, Dios y hombre, fue el autor de su credo, aunque este último difiere esencialmente del primero, más aún, quizás lo denuncia y lo anatematiza. Una tercera iglesia, a diferencia de ambas, hace precisamente el mismo reclamo por su credo, y así para docenas y decenas de otros, todos afirman tener lo divino e inmutable y enseñanza de Cristo, y sin embargo, ninguno de ellos está de acuerdo. Bueno, me hablas en nombre de una de estas iglesias y me dices que la iglesia particular, de la que eres misionero, reclama mi lealtad, y lo harías. Hazme creer que estoy obligado a aceptar por fe divina su enseñanza como la palabra pura y sin adulterar Dios. Ahora, amigo, ¿cómo justifica esta afirmación, por parte de su iglesia, en mi creencia y conciencia, pides la completa sumisión de mi intelecto, voluntad y conciencia a tu enseñanza como el Evangelio de Cristo? Puedes garantizarme contra el error o el engaño si cedo a tus demandas, acepta tu decreto y decir credo, creo. Puede asegurarme, más allá de toda duda razonable o prudente temor al error, que el suyo es la única forma verdadera de cristianismo, y que al abrazarla, ciertamente y seguramente, creo lo que Cristo comisionó a sus apóstoles a predicar a toda criatura, y en referencia a lo cual, dijo, el que cree no serás condenado. Si no puede darme esta seguridad, no puedo prudentemente, no puedo razonablemente oda con conciencia a tu iglesia y a su credo la obediencia que pides. Recuerda el todo intereses importantes que están en juego. Me dices que mi alma es de un valor inestimable, que su salvación es la una cosa necesaria, la corona de todas las bendiciones, que implica la consideración de la eternidad, y donde hay es cuestión de salvación y eternidad, dices que no puedo ser demasiado cauteloso o seguro. Además, me dices que la salvación bajo el Evangelio depende de saber, creer y practicar lo que enseña. Bueno, ¿y si tú debería estar equivocado en su visión del Evangelio? ¿Y si la enseñanza que presenta como la verdad salvadora de Dios, debería resultar ser un error? Ustedes no son infalibles, su iglesia no es infalible, ninguno de los dos dice serlo, por lo tanto, es probable que se equivoque, ¿y cómo? Pregunto, puedo estar seguro de que en realidad no se equivoca en lo que cree y me haría aceptar como la verdadera enseñanza del cristianismo. No tienes más certeza, no más seguridad por la verdad de su posición, entonces los otros 100 cuerpos cristianos a su alrededor que difieren con y contradecirle, y que en su opinión están equivocados. Están 100 a 1 en tu contra, y se componen de creyentes tan sinceros, tan eruditos, tan buenos y tan piadosos como cualquiera en su cuerpo. Son, además, tan dogmáticos como tú al afirmar que hay formas de cristianismo que son, por separado, el cristianismo puro y verdadero de Cristo. Quizás uno u otro de estos es correcto, si es así, debe estar equivocado, al menos en la medida en que difiera. ¿Cómo, entonces, puede reclamar con justicia tu credo, y cómo podría razonablemente someterme a él, la obediencia de la fe? ¿Cómo podría yo, como hombre razonable plenamente consciente de la importancia de mi acto, inclínate ante tu enseñanza y, aceptándola como la palabra de Dios revelada sobrenaturalmente, hacer un acto de fe divina en ella? No, amigo, no puedo hacerlo. Mi razón y la conciencia exigen, en un asunto de tan inmenso interés para mi alma, la seguridad de una autoridad que no puede engañarme, una autoridad que puede, más allá de la posibilidad de un error, decirme que es el verdadero cristianismo, es decir, resolver mis dificultades y aclarar mis dudas sobre todas las cuestiones religiosas. 271, está de acuerdo en que, por tanto, la razón tiene un derecho estricto a exigir, y debe tener, la garantía de infalibilidad en materia de religión para tenerla certeza de que no se propondrá nada para su creencia salvo la pura y una enseñanza de Dios sin adulterar, y que nada se le exigirá en moral, diga lo que la ley de Dios prescribe. 25. 272, está de acuerdo en que sin esto, la razón no tendría esa certeza a la que tiene derecho, ni tiene la conciencia la seguridad que es esencial para su paz y felicidad. 273, estás de acuerdo en que con la infalibilidad, el cristianismo no es algo incierto, indefinido o vago. Y que sin infalibilidad es cierto lo contrario. 274, está de acuerdo en que con la infalibilidad, sabemos con precisión y certeza qué es el cristianismo, qué se enseña, lo que manda y lo que condena, y que sin infalibilidad es cierto lo contrario. 275, está de acuerdo en que con la infalibilidad, los dogmas del cristianismo son irreversibles e inmutables, y ello mismo en todas partes, en todo momento y para todos los hombres, y que sin infalibilidad es cierto lo contrario. 276, estás de acuerdo en que con la infalibilidad, un conocimiento infalible de las verdades y los medios de salvación es al alcance de todos, y tanto los ignorantes como los eruditos pueden alcanzarla fácilmente. Y eso sin infalibilidad lo contrario es cierto. 277, está de acuerdo en que con la infalibilidad, no hay necesidad de un gran o laborioso estudio, o de largo yejamen, y que sin infalibilidad es cierto lo contrario. 278, estás de acuerdo en que con la infalibilidad, todo lo que el creyente tiene que hacer es escuchar al Maestro infalible y aprende de inmediato la verdad tal como Dios la reveló,
y que sin infalibilidad es cierto lo contrario. 279, ¿estás de acuerdo en que con la infalibilidad desaparecen todas las dificultades de la controversia religiosa? Y que sin infalibilidad es cierto lo contrario. 280, ¿está de acuerdo en que con la infalibilidad tiene los medios para determinar, más allá de la posibilidad las verdades de la fe, y de decidir infaliblemente todos los puntos de controversia, respondiendo satisfactoriamente a todas objeciones, y despejar efectivamente todas las dudas en referencia a las mismas? Y que sin infalibilidad lo contrario es verdad. 281, ¿está de acuerdo en que con infalibilidad tiene un principio que reivindica triunfalmente la verdad de todo lo que enseña y justifica completamente la fe más absoluta en él, y que sin infalibilidad ello contrario es cierto? 282, ¿estás de acuerdo en que con la infalibilidad hay perfecta unidad de fe entre los creyentes, une a los hombres de todo razas, países y nacionalidades en una misma fe, y que sin infalibilidad es cierto lo contrario? 283, ¿estás de acuerdo en que con la infalibilidad, mi fe es fija y permanente? Y eso sin infalibilidad el opuesto es verdad. 284, ¿estás de acuerdo en que con infalibilidad, lo que fue mi fe ayer, es hoy y será mañana, y que sin infalibilidad es cierto lo contrario? 285, ¿está de acuerdo en que con la infalibilidad, la menor variación, contradicción o inconsistencia es imposible? Y que sin infalibilidad es cierto lo contrario? 286, ¿estás de acuerdo en que con la infalibilidad todo es certeza, seguridad, calma y reposo, eres completamente protegido de la contienda y confusión de lenguas, y que sin infalibilidad es cierto lo contrario? Ahora reflexionemos sobre lo que sucede sin infalibilidad. 287, ¿está de acuerdo en que sin la infalibilidad, las verdades específicas que encarna el cristianismo son y cuáles son sus el significado genuino no se puede determinar con certeza? 288, ¿estás de acuerdo en que sin la infalibilidad, en una opinión, el cristianismo enseñará un conjunto de doctrinas, para otro, un conjunto diferente y tal vez contradictorio? 289, ¿está de acuerdo en que sin infalibilidad, un cierto conocimiento de las verdades necesarias de la fe y de la medio de salvación, sería imposible, sino para todos, al menos para la gran mayoría de los hombres? 290, ¿está de acuerdo en que, sin infalibilidad, todos los puntos de doctrina y dogma deben ser lanzados, discutidos, establecido, reconocido, probado, verificado, autenticado y acordado por todos los involucrados? 291, ¿está de acuerdo en que los puntos mencionados en la pregunta anterior nunca se han llevado a cabo y nunca tener lugar, entre todos los que rechazan al maestro infalible? 292, ¿está de acuerdo en que en la teoría de la infalibilidad solo debe establecerse un punto, a saber, la doctrina de la infalibilidad misma? 26. 293, ¿está de acuerdo en que una vez que se resuelva esta cuestión de infalibilidad, resolverá satisfactoriamente todas las demás preguntas, porque cuando una vez me haya satisfecho plenamente de que existe, por mandato de Dios, un infalible viviente maestro de la verdad, entonces todo lo que tengo que hacer es interrogar a este divino maestro sobre el punto de la doctrina, o sobre el sujeto de mi duda, dificultad o ignorancia, y sin más problemas tengo la verdad más allá de la posibilidad de error? 294, ¿estás de acuerdo en que sin infalibilidad, el creyente cristiano es como un hombre en el mar sin piloto, timón o brújula, es el deporte de los vientos y las olas de la controversia, la duda y la incertidumbre? 295, ¿está de acuerdo en que sin infalibilidad, el hombre no puede tener certeza acerca de la verdad de la fe, porque a ningún principio de certeza al que apelar, ningún estándar de verdad que consultar, ninguna guía infalible de los contenidos y significado de la revelación? 296, ¿estás de acuerdo en que sin infalibilidad no puede haber unidad en materia de fe? 297, ¿está de acuerdo en que sin la infalibilidad, los hombres no estarán de acuerdo sobre qué es y qué no es necesario, fe? 298, ¿estás de acuerdo en que sin infalibilidad habrá disensiones y contradicciones, divisiones, cismas y sectas, la perfecta Babel de lenguas, hasta que nadie sepa qué creer? El cardenal Manning pregunta, ¿qué vemos entonces en esta tierra? Sectas sin número que se subdividen perpetuamente, cada uno igualmente confiado, todo contradictorio, y esa comunión dominante que pretende ser autoritaria en la enseñanza, confundida en sí misma por sus propias contradicciones internas. ¿Cómo ha sucedido esto? Es porque él se pierde la regla de fe y se destruye el principio de certeza. Un protestante ha descrito la Iglesia de Inglaterra como 100 sectas luchando dentro de una iglesia. 299, ¿está de acuerdo en que sin infalibilidad no había garantía de permanencia o estabilidad en los asuntos de fe, no hay seguridad para un solo dogma del cristianismo? 300, ¿está de acuerdo en que sin la infalibilidad, lo que es de la fe estará sujeto a cambios y cambios, la mutabilidad y la variación marcarán su historia diaria? 301, ¿está de acuerdo en que sin infalibilidad, lo que se creyó ayer se cuestiona y dude hoy, y será negado mañana? 302, ¿estás de acuerdo en que sin la infalibilidad, dogma tras dogma correrán la misma suerte hasta que haya no dejó verdades fijas e invariables, ningún artículo de fe necesario, ninguna fe histórica objetiva? 303, ¿estás de acuerdo en que sin la infalibilidad, Dios podría no haber hablado nunca? 304, ¿está de acuerdo en que sin la infalibilidad, ninguna iglesia u organización tendrá derecho a emprender la misión de convertir a los que no lo tienen? Por no poder asegurarles la verdad de su credo,
no puede exigirles o pedirles el asentimiento de la fe. 305, ¿estás de acuerdo en que sin infalibilidad, el creyente cristiano está siempre expuesto a la miseria de la duda, e incertidumbre, sin infalibilidad en ningún momento el terrible pensamiento, quizás pueda estar equivocado, tal vez lo que sostengo que es la verdad salvadora de Jesucristo puede ser, después de todo, error, puede llegar a perturbar su paz y atormentar su alma? Él ve que otros, que adoptan la misma regla de fe, difieren totalmente de él, y que tienen los mismos medios de sabiendo la verdad que tiene, no puede negar con justicia que puedan tener razón. En consecuencia, no puede estar completamente seguro que la suya es la única fe verdadera y salvadora de Cristo. Entonces surge la pregunta desconcertante: si me equivoco, Dios me tiene excusable en el día del juicio. ¿Y qué ansiedad debe traer la reflexión sobre tal pregunta a la mente religiosa? 306, ¿está de acuerdo en que sin la infalibilidad, la religión sería poco más que un lúgubre infierno de meras especulación? 307, ¿está de acuerdo en que si todos los hombres deben escuchar a la Iglesia, si todos deben someterse a la Iglesia como lo harían Cristo mismo, no debe Dios necesariamente proveer que su Iglesia no enseñe nada más que la verdad, si Dios no lo dispuso, si permitiera que su Iglesia enseñara la falsedad? Entonces tendríamos este absurdo: usted y yo, por las palabras de Cristo, estaríamos obligados a someternos a la enseñanza de una Iglesia que podría, por todo lo que sabemos, esté enseñando falsedad. 27. 308, ¿está de acuerdo en que sería una gran injusticia si nos viéramos obligados a creer todo lo que enseña la Iglesia si no tenemos garantía de que la Iglesia siempre nos enseñará la verdad? 309, ¿está de acuerdo en que tal injusticia no se le puede atribuir a Dios? 310, ¿está de acuerdo en que, por lo tanto, el mismo hecho de que Dios estableció una Iglesia a la que obliga a los hombres a someterse, prueba que Él no permitirá que esa Iglesia enseñe la falsedad, puesto que hay una Iglesia que Él espera que los hombres escuchen? Necesariamente debe garantizar con absoluta certeza que su Iglesia solo enseña la verdad cuando habla a los hombres. Soy católico porque Cristo lo hizo necesario para que crea todo lo que Él enseñó. Pero para creer lo que Jesucristo enseñó, es necesario que yo sepa exactamente y sin probabilidad de error, exactamente lo que Cristo realmente enseñó. De mí mismo, solo y sin ayuda, soy incapaz de llegar a este conocimiento. De ahí la necesidad de algún representante autorizado de Cristo que, ayudado desde lo alto, es competente para decirme sin error lo que Cristo enseñó. Debo saber infaliblemente qué creer, y la única Iglesia que afirma ser infalible es la Iglesia católica. Es tan absolutamente significativo para mí que ninguna otra Iglesia afirma enseñar infaliblemente, que si yo estuviera fuera de la Iglesia, entraría en ella solo por esa razón. Yo preguntaba, ¿qué quiso decir Cristo cuando dijo: he aquí, soy contigo todos los días? ¿Puede Jesucristo estar equivocado? ¿Puede soportar la falsedad? Si otras iglesias creen Jesús está con ellos, ¿por qué no reclaman infalibilidad, en lugar de levantar las manos con horror ante la arrogancia y orgullo de la Iglesia católica que afirma siempre enseñar la verdad y nada más que la verdad? Qué desastroso reconocimiento es para cualquier iglesia no afirmar infalibilidad. 311, ¿está de acuerdo en que no afirmar infalibilidad significa no afirmar ser la Iglesia con la que Jesús Cristo permanece todos los días, hasta la consumación del mundo? 312. ¿Estás de acuerdo en que no afirmar infalibilidad es renunciar a todo derecho a enseñar? 313, ¿está de acuerdo en que cuando afirma que pertenece a una Iglesia que no es infalible, afirma que pertenecen a una Iglesia en la que ni usted ni sus líderes profesan saber si lo que enseña es verdadero o falso? 314, ¿está de acuerdo en que es el colmo de la locura, la imprudencia y la locura presumir de enseñar en el nombre, y al mismo tiempo tener que afirmar: puedo estar enseñando falsedad? Considere la belleza de saber que lo que cree es verdad, que todo lo que se enseña es verdad. Eso es exactamente lo que Jesucristo prometió debería ser el caso, y eso es exactamente lo que queremos decir cuando afirmamos que la Iglesia fundada por Jesucristo para ser infalible. Creer en la infalibilidad de la Iglesia es simplemente creer en la veracidad de que Cristo prometió permanecer con su Iglesia todos los días, y enviarle el Espíritu de verdad para enseñarle toda la verdad y protégela del error. Para concluir, recordaré a todos que esta Iglesia infalible fundada por Jesucristo ha hablado al menos 3 veces infaliblemente que no hay salvación fuera de la Iglesia católica. La eternidad es demasiado larga para equivocarse y no morir como miembro de esa Iglesia fundada por Jesucristo, que es la Iglesia católica, porque es la única Iglesia que es infalible. Ahora les escribo a todos los que pertenecen a la Iglesia católica que fundó Jesucristo. Gracias a Dios todos los días que perteneces a esta Iglesia con esta perfecta unidad de gobierno y doctrina, su definición y certeza es una autoridad absolutamente intransigente en la enseñanza y el mando. Nos damos cuenta de que esta Iglesia está en contraste directo con el protestantismo, con su vaguedad, contradicciones, incertidumbre e incapacidad para mandar o dominar, exigir, o recibir el asentimiento inquebrantable de sus seguidores, su incapacidad para enseñar con autoridad. La razón por qué esa diferencia es que Cristo está con nosotros y hace infalible a nuestra Iglesia. Por eso somos católicos y orgullosos de ser católicos, mientras damos gracias a Dios todos los días por ser católicos, y porque rezamos en nuestra caridad para que todos los que están afuera pueden eventualmente encontrar su camino hacia la verdadera Iglesia de Dios. JMJ, gracias por su visita. http://3ubs.jmxite.com y cuénteles a otros sobre este sitio web. Rezo para que lo hagas vive de tal manera que el buen Dios siempre te bendiga constantemente mientras te protege de todo pecado. Mayo. Jesús, María y San José obtienen para ti todas las gracias que necesitas.
Patrick Henry Omlor. Traducción automática. Texto original. Belief in the infallibility of the church is simply belief in the